Ya, Sí, ya está bien, entonces. Listo, sigamos en todo caso. Estaba ahí en esta parte de acá. Valor absoluto de x menor o igual que 1 es equivalente a decir que x está entre 1 y -1, ¿no? Cerrado en ambos lados, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces g de x está definida, bueno, la primera parte está definida en este intervalo de acá y la segunda está definida en este intervalo de acá, ¿no? ¿Correcto? A ver, veamos. Entonces, lo que debo hacer es interceptar, bueno, este dominio con este dominio. ¿Tendrá sentido? ¿Dónde puedo sumar f más g de x? Mejor dicho, f más g1 de x, ¿no? Entonces sería, el dominio tendría que ser mayor o igual que cero y tendría que ser, debería estar entre un -1 y uno, pues, ¿no? ¿Dónde eso caería a qué equivalente? A intersección, pues, ¿no? En esto, ¿no? Sería desde el cero hasta el más infinito, abierto, interceptado con los valores que están entre -1 y uno, ¿vale? ¿A qué es equivalente ese intervalo de acá? ¿Escuchas? hasta cero, hasta más infinito. Correcto. ¿Está más infinito? Sí. Recuerda que la intersección es los x que pertenezcan acá y acá a la vez, ¿no? X que pertenezca acá y acá, ¿no? Intersección, ¿no? Ah, no, cero y uno. Correcto, ¿no? Cero hasta uno. Ese es el dominio en común, ¿no? ¿Está bien? Solamente ahí tiene sentido sumar, porque en ahí están definidas las imágenes de ambas funciones, ¿no? Entonces la primera parte sería f más g de x. ¿Está bien? O incluso puede pasar que no haya dominio en común, pues, ¿no? Entonces no podría sumar, ¿correcto? Eso puede pasar. Pero en este Que si no hay, caso no hay intersección, es el vacío no, y no no se hay, pone. no hay imagen, correcto. No hay imagen, sea tanto en la suma, división, multiplicación o resta. Por eso, como te digo, por eso tienes que siempre empezar acotando los dominios para que tú me Y digas, si son los reales, igualito se pone. ah, los reales. Bueno, en este caso, ¿no? Bueno, claro, el dominio puede ser de todos los reales, no hay problema, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, si es el vacío, no hay regla de correspondencia, pero si es un subconjunto de los reales o los reales mismos, hay un conjunto, ¿no? Tú puedes sumar, por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado con la función g de x igual a x, ¿no? Esta es una función cuadrática, está definida en todos los reales. Esta función es lineal, está definida en todos los reales. La suma es f más g igual a x al cuadrado más x, bueno. ¿Y cuál es su dominio? Todos los reales, bueno. Los reales interestados, un conjunto interestado consigo mismo, te da lo mismo, bueno. ¿Correcto? Sí, Sí. puedes interesar los reales, no hay problema. Pero para que tú sumes restas, por eso ahí dice dominio coherente, un dominio que tenga sentido, pues, ¿no? Es un dominio en donde está definido, pues, ¿no? ¿Correcto? Donde está definida ambas imágenes a la vez. Tiene que existir tanto la imagen de la función f como la función g, de las dos funciones que debas sumar. Por eso tú tienes que hallar el dominio en común. Y si solamente hayas el dominio en común, ahí van a estar definidas ambas imágenes, puedes operar lo que tú quieras, ¿no? Y en la división, el denominador, no tienes que olvidarte que el denominador tienes que quitarle los ceros nada más, ¿no? Digamos en todo caso. Entonces, f más g de x vendría a ser 3 menos x más x más 3, pero ¿dónde? En este dominio de acá, ¿no? En los x que pertenezcan entre cero y menor o igual que 1, ¿no? ¿Está bien? Ya, bueno, en este caso se van a cancelar menos con más, se va a hacerse cero y te va a quedar 6, bueno, sale constante, bueno, ¿correcto? Ahora veamos el segundo dominio, bueno, veamos el segundo dominio, sería esto interceptado con este, ¿no? Entonces sería dominio 2, a ver, acá pone, dominio 2. Sería igual al dominio de la función, que sería x mayores iguales que cero, y los x que son mayores que uno. ¿Cuál sería la interacción de estos dos dominios de acá? De cero hasta más infinito. Ya, desde cero hasta más infinito. A ver, en una hoja, a ver, dime. Hazlo en una hoja, dime. X mayor es igual que cero y X mayor es que uno. A ver, agarra la hoja. La matemática no se piensa, se practica, vamos. Dime, ¿cuál es el dominio?
¿No de cero hasta más infinito? No, por eso agarra un lápiz, porque ni siquiera bueno, en este caso no es tan difícil, pero si no sabes, mejor dicho, siempre tienes que hacer en tu hojita. ¿Por qué? Porque en tu examen, imagínate que venga esto, un dominio tan fácil, y tú me llegas desde cero hasta el más infinito. Uf, menos 3 puntos, por pensarla nada más. A ver, ¿cuál es el dominio común? O sea, x mayor o igual que cero y x mayor que uno. De uno hasta más infinito. De uno abierto, hasta más infinito, ¿no? Correcto. Y hay dominio en común, entonces los x van a ser abiertos de uno y se van a ir hasta el infinito. Bueno, x mayor que uno nada más. Y luego, ¿qué debo hacer? Sumar su regla de correspondencia. Bueno, 3 menos x más x al cuadrado. En este caso se mantendría así nomás. Bueno, entonces mi función f de g de x, o su regla de correspondencia, sería de la forma 6 y 3 menos x más x al cuadrado, ¿no? Incluso te pueden pedir que haya... A ver, dime cuál es el dominio de esta función. A ver, de esta función f más g. Practicando. A ver, ¿cuál es el dominio ¿Su de esta qué? función? Dominio de esta función. Eh, es de cero. Ya, desde cero cerrado hasta, Hasta uno. hasta uno. Desde acá va hasta uno y desde acá se va hasta el más infinito, pues, ¿no? Tus dominios son todas las x aceptables, pues, ¿no? Acá está tomando estos valores desde cero hasta uno y luego se va desde el uno hasta el más infinito, pues, ¿no? ¿Correcto? Ese es su dominio. ¿Alguna Profesor, pregunta? Dime. ¿no es de uno hasta más infinito? No, Usted ha porque puesto uno menor de x. acá, x Sí, mayores que uno, pues, ¿no? El x mayor que uno es el 20, ¿no? El 30, el 50, el 10.000, el 20.000, ¿no? Y no toma el uno, ¿no? ¿Sí? Es cuestión año. de signo, ¿no? O sea, si no te das cuenta, bueno, que puede ser así también, ¿no? X mayores que uno, ¿no? O sea, es equivalente, ¿no? Decir ambos, ¿no? Si no, yo te sugiero Sí, sí. que siempre agarres los dominios y te das valores concretos, ¿no? Acá está el un medio, acá está el 30, ¿no? El 50, allá se va al más infinito por acá, pues, ¿no? Yo siempre digo, bueno, 10 a la 10 a la 10 a la 10 es un número grande, entonces va yendo al más infinito, pues, ¿no? ¿Correcto? Siempre date valores concretos para saber dónde estás trabajando, ¿no? Acá estoy trabajando entre cero y uno, pues no son un medio, un cuarto, un quinto. Y acá son valores mayores que cero, mayores que uno, pues, ¿no? Y estos de acá son equivalentes. Correcto. Sigamos en todo caso. Y ese sería el dominio. Recuerda que el dominio son todas las x aceptables, bueno, y acá pues entre cero y uno y luego se va hasta el más infinito, bueno. En este intervalo trabajamos con esta función de acá para valores mayores que uno trabajamos con esto de acá, bueno. Sigamos. Sigamos. Ya. A ver, veamos otro problemita. Y ahora sí, ayúdame tú a ver. Ayúdame tú con el segundo. A ver, con este de acá. A ver, ayúdame encontrando su dominio, pues, ¿no? Claro, hay que sumar y hay que ver, pues, si su dominio es coherente, ¿no? De esta función de acá. Porque yo no puedo sumar a cualquier función, debo sumar algo que tenga sentido, pues, ¿no? O multiplicar Sí. o dividir, ¿no? A ver, empecemos. Para hallar la función f más g, debo ver si sus dominios tienen algo en común, ¿no? ¿Está bien? Y como tú dices, ¿no? Divide en dos partes, ¿no? La función, un g de uno, ¿está bien? Y un g de dos, pues, ¿no? Y trabajo con sus respectivos dominios. A ver, dime. Primero se descompone f de x en dos. Puede ser, no te lo niego, pero tú también puedes sumar menos x menos 2 más menos x, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Y luego hallar el dominio en común de estos dos acá, pues, ¿no? ¿Está bien? No es necesario que los dos compongas al inicio, porque si no, esta función f de x se va a hacer de esta forma, pues, ¿no? Menos x menos 2 y
más, ¿no? X menos 2, ¿no? Cuando X sea mayor o igual que 2 y cuando X sea menor que 2, ¿no? Correcto, y luego tendrías que sumar este con este con este con este, y así darte cuatro funciones, ¿no? Que es válido, ¿ah? Yo no te digo que no, que incluso sería un poco más fácil, ¿no? Si fuese de esta forma de acá, perdón, esto es menor que 2, ¿no? Si fuese de esta forma de acá, te darías cuenta que, por ejemplo, este con este sí tiene sentido, y este con este, no, perdón, este de acá con ¿No, este no tiene sentido, ¿no? no sería -2? Recuerda que x menos 2 era, ¿no? Era x menos 2. Acá hay un Sí, signo menos, ¿no? ¿Está bien? sí. Esto acá se cumple si es que x menos 2 es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces x es mayor o igual que 2, ¿no? ¿Correcto? Por eso pongo eso. Y va a ser menos x menos 2 si x es menos 2. O sea, lo de adentro es menor o igual que cero, es negativo, ¿no? Acá menor nada más, ¿no? ¿Está bien? Menor que 2. 2. Y por ese signo menos, lo pongo así, pues, ¿no? Cuando sea mayor que 2 menos, ¿no? ¿Está bien? Al revés sería, pues, ¿no? Ay, Es ay, ay. solamente por el signo menos en este caso, porque la función me la han definido así. Al valor absoluto, multiplícalo por menos, por eso se cambia, ¿no? Menos con menos, más, y menos con más, menos, ¿no? ¿Sí? Listo. A ver, entonces, esta función, a ver, suma entonces esta función f con la función g. Tendría que sumar f de uno con g de uno, f de uno con g de 2 y g de 2, perdón, f de 2 con g de 2 y f de 2, perdón, con g de uno y con g de 2, ¿no? Habría 4 esto. ¿Está bien? Si se hace más fácil así, dime entonces, a ver. Si quiero sumar esto de acá, tendría que hallar sus respectivos dominios, pues, ¿no? Pero mira, Sí. recuerda que el x es menor o igual que 5, ¿no? Entonces, x5 está más o menos por acá, pues, ¿no? Sería x menor o igual que 5 pero mayor o igual que 2, pues, ¿no? ¿Correcto? Y x Mm, menor que 2, ¿no? Al revés. Entonces, ¿Sí? X son mayores o iguales que 2. ¿Está bien? Es un número positivo, estamos por acá y por el signo menos me da esto de acá. Y x menores o iguales que 2 sigue siendo menor o igual que 5, pues, ¿no? Y ujú. estamos por acá, ¿no? Listo, entonces tengo el dominio de f de uno, tengo el dominio de f de 2 y acá tengo el dominio de g de uno y el dominio de g de 2. A ver, dime qué dominios tiene sentido. A ver, ¿este dominio de acá tendrá sentido? ¿El de f de uno con g de uno? Dime, a ver, F de 1 con G de 1 tiene ¿habrá el intersección? 2. ¿Habrá intersección? A ver, me pregunto. ¿Habrá intersección? A ver, g de uno, f de uno con g de uno. ¿Hay intersección? Si no, grafícalo con intervalos, ¿no? También, no hay problema también, ¿no? X menores que 2 equivale a esto de acá, ¿no? Tengo el 2 y los x menores iguales que 2 está por acá, ¿no? Sí, el 2. Y, De y el 2 2 hasta menos infinito. desde 2 hasta 5, bueno, es el otro, ¿no? ¿Correcto? Esto es el dominio de g de uno y esto es el dominio de f de uno. ¿Hay intersección? ¿Sí o no? ¿O cuál Sí. es la intersección? ¿Cuál? De menos infinito hasta 2 cerrado. Desde menos infinito hasta 2 cerrado. Cerrado. Ese es el dominio, esa es la intersección de ambos. Sí. Vamos a ver. Recuerda que si tú quieres interpretar dos conjuntos, A y B, ¿está bien? ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto? Son los X que pertenezcan a A y al mismo tiempo los X que pertenezcan a B. Correcto, entonces, a ver, si yo elijo un X que pertenezca a este intervalo de acá, por ejemplo, elijo el, no sé, el cero. X pertenece a cero, el cero pertenece, esto lo llama el A, esto lo llama el conjunto B. Entonces me pregunto, ¿no? ¿El cero pertenece a? Sí, está bien, sí, pertenece a este intervalo. ¿Pero cero pertenece a B? No, no cumple con la intersección de los dos dominios, ¿no? De dos conjuntos, perdón. Recuerda que un elemento pertenece a la intersección si pertenece a A y pertenece a B a la vez. Si yo elijo un conjunto de este de acá que tú me has dado, por ejemplo, el 2, entonces me pregunto, ¿no? 2 pertenece al dominio de G1,
No, 2 pertenece al dominio de F, entonces no cumple esto de acá, pues, ¿no? Por lo tanto, no está en intersección este conjunto de aquí, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver, te doy otro intervalo, a ver, para que practiquemos. Te va a venir estos intervalos, pero hasta en la sopa. Desde 0 hasta 1, interceptado con desde -1 hasta 3. Tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles serán todos los X que pertenezcan a A interceptado con B? ¿Correcto? ¿Y qué me dice la definición? Me dice que van a ser todos los X que pertenezcan tanto a A como a tanto como a B. Ya, eso es la intersección. Pues mira mi gráfico acá. Acá pongo el 0, el 1, y acá está el -1, y acá está el 3. Entonces voy a pintar de diferentes colores. Este de acá es desde 0 hasta 1, el A, y el otro es el B. ¿Está bien? Hasta acá, ¿no? Cerrado en ambos lados, y acá abierto y acá cerrado, ¿no? Entonces, un X va a pertenecer a la intersección si pertenece tanto al A, está el A, como tanto al B. Mira, si elijo este X de acá, si elijo este de X, pertenece a B, pero no pertenece a, entonces no está en intersección. Si elijo este X de acá, mira, el de acá, este X de acá, está en A, check, y está en B, check. Está en ambos al mismo tiempo, ¿no? ¿Correcto? Sí, Si te das cuenta acá, no no existe. hay. Correcto, no existe, no hay. Por lo tanto, A interpretado con B es igual al vacío, ¿no? Y si los dominios son, bueno, para que esté como, ¿no? Sería dominio de G de 1 interpretado con dominio de F de 1 es igual al vacío. ¿Y qué significa eso? Que no hay suma, ¿no? ¿Está bien? Pues no hay operación en general, porque no tiene sentido, pero no hay imagen definida ahí. En este caso, no hay un elemento en común con ambos. No está definido, ¿no? O es vacío de frente, por ejemplo, ¿no? Entonces no voy a poder sumar f de 1 con g de 1, ¿no? Entonces lo acabamos poniendo. F más g va a ser igual, su regla de correspondencia va a ser igual a, entonces dejamos tal cual, pues, ¿no? El primero es el vacío, entonces no va a haber suma. Listo, f de 1 con g de 2, a ver. F de 1, este es su dominio, con g de 2, este es el dominio. Dominio de G2. A ver, ¿hay intersección o no? Eh, Dime, dime. de 3 a 5. Correcto. Ujú. Pues acá de 3 a 5 hay sentido en ese dominio y puedo sumar f de 1 con g de 2. Entonces sería x menos 2 más x al cuadrado más x. Listo. Está ahí, luego lo opero. ¿Está bien? Luego, a ver, sería f de 2 con g de 1. Acá está. Dime, ¿hay intersección ahí? F de 2 con g de 1. A ver. No, F de 2 con g de 1. Sí hay intersección, ¿no? ¿O no hay intersección? ¿O te estoy engañando? no hay. A ver, acá mira, está desde 2 para abajo, ¿no? Y acá está desde 2 también para abajo, ¿no? Están los elementos en común, ¿no? ¿Sí? Desde 2 para abajo, ¿no? Entonces f de 1 más g de 1 sí hay un dominio en común, que son todos los valores menores que 2, ¿no? ¿Correcto? Y acá está Sí, el x menores que 2. ¿Qué números están acá? Está el -7, ¿no? Está el 0, ¿no? Igual acá está el 0, el 7, -7, perdón. Está el 1, el 1, algo, el 1,9. Y acá el 1,99 también están ambos, ¿no? Pues son valores menores que 2, ¿no? Pues tiene sentido, puedo sumar, ¿no? ¿Correcto? Sería x menos 2 menos x, ¿correcto? ¿Y cuándo eso va a suceder? Cuando son valores menores que 2. Listo, siguiente, que sería f de 2 más g de 2. ¿Hay sentido o no hay sentido? no, ¿Cuál es el conjunto ahí? no tiene vacío. Correcto, entonces si es el vacío, lo dejo así, bueno, entonces esa sería mi regla de correspondencia, bueno. F más g de x vendría a ser igual a x al cuadrado más 2x menos 1 menos 2, ¿no?
Y menos con menos más y menos 2, ¿no? Y listo, entonces sea 3 menor o igual que x, menor o igual que 5 y x menor que 2, ¿no? ¿Correcto? Ya, pero me Sí. dicen, ahí es la función f más g, ahí está la función f más g. Ahora dime, ¿cuál sería su gráfica? A ver, dime, ¿cómo hay su gráfica? Lápiz y papel, y tómale una foto y mándame por WhatsApp, a ver, ¿cómo sería su gráfica de esa función? Acá tiene su regla de correspondencia, tiene su dominio, ¿cuál sería su puesto? A ver, dime, ¿cómo hay? Porque sería bonito La que... primera Ya, es una parábola. ya, arriba Las abajo. de la, Bueno, no es una parábola, ¿no? ¿Por qué no es una parábola? A ver, no es una parábola porque está restringida a un dominio, ¿no? Es parte de una parábola, ¿no? ¿Sí? sí, parte de una parábola. Parte de una parábola El otro y es un punto. el otro no es un punto, ¿ah? El otro Ah, es, una recta. pero horizontal, pues, ¿no? ¿Correcto? Esta es una función constante y esta es una función cuadrática. Esto es una parábola si el dominio fuera de datos reales, pero esto va a ser una parte de una parábola y esto también va a ser parte de una línea, ¿no? ¿Está bien? A ver, pero grafícamela, a ver, dime, ¿cuál sería la gráfica de esa función? Esto, esto es prácticamente una pregunta de examen, ¿no? No se completa cuadrados. Correcto. Ya. A ver, entonces dime, ¿cuál sería de su completo a cuadrados acá? Ahí- a ver, espera un ratito. ¿Mm? -3. Ahí Bueno, sería x más 1 al cuadrado -3. ya. Ajá. ¿Y cuál sería entonces el vértice de esa parábola, no? Sería -1 y -3. Correcto. Correcto, correcto. Entonces ahí empezaría en -1, -3 por acá, pues, ¿no? Pero yo no debo pintar, bueno, sería para arriba, así sería, ¿no? La parábola. Pero no me están dándome el esto, ¿no? No me están Ah, diciéndome que grafique la parábola, me están diciendo que grafique, restringir este dominio de acá, pues, ¿no? Correcto, entonces sería por acá, por acá, por acá, el 4, 16, 3 y esta parte, ¿no? 13. En- Y 5, ¿no? Cuando en 13 y pones 5, 36, Ya, treinta y vamos tres haciendo una acotación ahí, ¿no? Siempre y cuando una función esté creciendo, sea creciente que se le llama, que más luego lo van a definir, pero mientras tanto nosotros también vamos a estar, vamos viendo qué significa eso de creciente. Siempre y cuando una función sea creciente, entonces se cumple lo que tú decías, ¿no? Que la imagen coincide con la imagen del rango, ¿no? Del dominio, f de 3 sería 4 16 menos 13 correcto, ¿no? Entonces 3. 13 Y el de arriba sería y 33. 33, ¿no? Entonces el rango de esta función sería desde 13 hasta 33, ¿no? Siempre y cuando va creciendo, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Ya, entonces Y si va sería decreciendo, no. lo inverso se cumple. ¿Está bien? ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo -13 y -33? no, 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 vamos a ver. Por ejemplo, la misma parábola, ¿no? Entonces me dicen a mí, tú grafícalo, pero ya también desde -2 hasta, no, desde -7 hasta x hasta -4, ¿ver? Me dicen así, grafica en ese dominio de ahí. Pues acá está la parábola, acá está su vértice, -1, -3, ¿está bien? Y yo sé que la parábola crece en la parte derecha de la función y decrece en la parte izquierda de la función. Acá está decreciendo, ¿no? Entonces, f de -7 va a ser el mayor, ¿no? O sea, el menor te va a dar la mayor imagen, pues, ¿no? ¿Correcto? Por eso al revés, pues, ¿no? Acá la menor imagen, perdón, la menor preimagen te da la menor imagen, pues, ¿no? ¿Correcto? Y la mayor imagen es dado por la mayor preimagen, pues, ¿no? Este es lo más grande y te da lo más grande. Esto es lo más pequeño y te da lo más Ya, pequeño, ¿no? Se va cumpliendo, ¿no? Pero sí. cuando estás en la parte decreciente, cuando estás en una función decreciente, se cumple al revés, que lo menor te va a dar lo más grande
Y lo Sí. mayor te va a dar lo más pequeño, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Y ahí lo vamos anotando, ¿no? Pero también voy a hacer más así, más PDFs de todo así, y te voy a mandar un poco más ordenado todas esas ideas, ¿no? Solamente para que nos quede claro que si tú estás en un lugar que, en sin palabras, la parábola tiene una parte creciente y una parte decreciente. Si estás en la parte creciente, entonces puedes aplicar, pero si estás totalmente seguro que estás en la parte creciente, entonces puedes aplicar lo que tú me has dicho, ¿no? De frente, la imagen coincide con la menor imagen, perdón, la menor preimagen te da la menor imagen. La mayor preimagen te da la mayor imagen, siempre y cuando sea creciente. Correcto. Bueno, si te piden el rango, ya de una vez podrías hallar, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Eso va a ser muy importante hallar el vértice de una parábola, ¿no? Cuando hagamos, por ejemplo, funciones así, e a la menos x al cuadrado o perdón, x al cuadrado más 2x menos 2. Igual esta función, que es una función exponencial, tú vas a tener que hallar qué parte es creciente y qué parte es decreciente, ¿no? ¿Está bien? Hay composición de funciones crecientes, igual se cumple, ¿ah? La parte menor te da la menor parte del rango, pues, ¿no? ¿Correcto? Listo, entonces esa sería la gráfica de la función parabólica, pero la gráfica de la función lineal, perdón, constante, ¿cómo sería? Me ponen en -2, es una recta horizontal, Ya. vertical y ¿Vertical? No. Una recta vertical no es una función, ¿no? X igual a 3 por ejemplo, no es función. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta por ahí, chocan infinitos puntos, ¿no? Y para que algo sea función, a lo más debe chocar en un punto, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, la parábola choca en un punto, nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, una función, perdón, una, una línea vertical no es una función. Esto de acá es una entonces, recta horizontal, ¿no? ¿Correcto? ya. O si no, tú sabes, ¿no? La función lineal, ¿cómo es? X más B, pues, ¿no? ¿Correcto? Es una línea recta, pues, ¿no? Y cuando este es cero, es una recta horizontal, pues, ¿no? ¿Sí? Sí. Horizontal, ¿no? Un toque, espérate, estoy con delay, no, listo, digamos. Perdón, estoy con suavizado, no. Entonces, ¿cómo sería la función? Y a ver, entonces, gráfico, ¿no? Acá está el 3 bueno, Ajá. acá está el 2 acá está el 3 en orden, acá me da esta imagen de acá, me da esta parte de la parábola, ya como es una parte creciente, esto es 13 y esto es 33. ¿Y dónde va, cuando esté a 2 dónde va a estar la imagen? Cuando sea menos, pero cuando sea cero por ejemplo, va a estar en -2 cuando sea -1 va a estar acá, cuando esté acá, -3 -4 entonces por ahí va a pasar la recta, ¿no? Horizontal. ¿Por qué? Porque para cada X te da una imagen que es simplemente constante, que es siempre constante, perdón, que es -2 pues, ¿no? Cuando Es 3 y valga, 5. no. Mira, ¿hasta dónde está trabajando? Solamente hasta No, el usted puso 2 y 3. 2 y 3 y el 5, ¿no? El 2 y porque me piden graficar la función f, pues, ¿no? La función f, cuando estoy con valores menores que 2 entonces trabajo hasta acá, ¿no? Menores que 2 va a pasar por el punto -2 va a ser una recta horizontal, abierto así. Y cuando esté entre 3 y 5 va a estar cerrado y cerrado. Entonces, esto es la función. O está definida a trozos, pero esto de acá es la función. Entonces, eso de ahí es f más g, porque está definida en su dominio, porque está definida en todos los reales, de hasta el 2 desde menos infinito hasta 2 y luego desde 3 hasta 5, ¿no? ¿Correcto? Menos Entonces, 2. esto de acá no son dos funciones diferentes, ¿ah? No, esto de acá es una única función, única función. ¿Está bien? Voy anotando por ahí para que vaya quedando claro esas dudas. Pero si es una única función, y mira, yo trazo por donde quiera, yo trazo una línea vertical, sigue siendo una función, ¿no? ¿Correcto? Esto es una única función. Y lo que me dices, ya, yo voy a trabajar como -2 cuando sea menor que 2. Y cuando esté entre 3 y 5 yo tomo esta forma, ¿no? Entonces, esta es la gráfica, ¿no? Ya, mira, cuando estoy cerca del 2 antes del 2 yo soy una recta horizontal. Cuando estoy entre 3 y 5 cuando yo soy el X entre 3 y 5 ya, me convierte en una parte de la parábola, ¿no? Que por ahí pasaba la parábola, ¿no? ¿Correcto? Sí. Listo, entonces veamos ahora, ¿dónde estoy? A ver, ¿qué nos piden ahora? Allá. Encuentre el rango de la función f más g. ¿Cuál sería el rango de esta función? Desde -2. Desde, Desde -2
hasta Ahí te hago una pregunta ahí. Si fuese desde -2 hasta 13, por ejemplo, o hasta 33, cuando toma -1, ¿quién es su preimagen? ¿Quién es la preimagen de -1? O sea, ¿qué valor de dominio te da una imagen igual a -1? O sea, ¿qué valor del dominio me da una imagen igual a -1? Porque si yo elijo un x igual a -7, existe f de -7 y es -2, ¿no? Entonces están relacionados, uno está en función del otro. Si a mí me dan un x igual a 4, ya, 4. Sí, tú tienes una imagen f de 4, ¿no? Que es igual a 16, sería 5, 25 menos 3, 22, ¿no? ¿Está bien? Listo, está definido, pero, ¿correcto? Entonces, si el x está variando entre estos valores de acá, tiene una imagen. No sí, hay en ningún lugar hay una preimagen o un valor del dominio o un valor del x que me dé una imagen que esté entre -2 y 13, por ejemplo, ¿no? Esto de acá simplemente es un punto de acá en las imágenes, ¿no? Y luego salta desde el 3 hasta el 33, bueno, ese sería el dominio, bueno, entonces sería -2 13 unión desde unión 13 contra 13 hasta a treinta y 33, tres ¿no? ¿Correcto? Ay, correcto, ¿no? Está bien, entonces acá hay un valor, acá hay valores infinitos, lo represento con un intervalo y este es un único valor, ¿no? Siempre te da -2, ¿no? Para cualquier valor, -1000 te da -2, ¿no? ¿Correcto? Para -30.000 te da -2. Esa es la función constante, pues, ¿no? Para cualquier valor que tú le pongas, que tenga sentido acá, no sé, -10.000, un Google, 10 a la 100, por ejemplo. 10 a la 100 lo reemplaza acá, te da -2. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre solamente va a tomar el valor único de -2, ¿no? Y sería, claro, ordenado sería desde -2, bueno, desde, ¿no? -2 unido, es solamente ese elemento, unido con el conjunto desde 3 hasta 33. ¿Sí? Sí, Listo, ahora, ¿qué me piden? Mira, me dicen, ahí la función 1 más g, perdón, 1 entre f más g. ¿Cómo lleva eso? invierte la gráfica. Correcto. ¿Invierto la gráfica? ¿Cómo que invierto? Me dicen, ¿cómo hallo la función, no? Entonces tienes que decirme su regla de correspondencia, ¿no? Ah, no pide graficar. No, no, no pide. Bueno, se puede, pero para eso creo que es luego del examen van a trabajar recién funciones racionales, que es otra cosa, ¿ya? No, Y entonces esto de acá simplemente sería 1 entre f de x, uno, o entre f más g de x, simplemente sería dividir la función 1, ¿correcto? Acá tienes la función 1, sería dividir la función 1 con la función f más g, bueno, ¿correcto? Es lo que nos dicen, bueno. Entonces yo tengo una parte que sería uno 1 entre x al sobre cuadrado, x al cuadrado, x más uno al cuadrado menos tres. ¿no? También, x más 1 al cuadrado menos 3, ¿no? Correcto, ¿no? Y Sí. eso con los x menores que 5 y mayores que 3. El dominio no cambia, ¿no? Claro, mira, acá tengo la función que es, lo voy a llamarle h, ¿no? ¿Está bien? H de x es igual a 1, ¿no? Y esa función está definida en todos los reales, ¿no? ¿Correcto? No cambia porque los reales con cualquier conjunto, incluido en este de acá, siempre te va a dar lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Porque este de acá está incluido en esta capa, ¿no? Y en este caso sería lo mismo, ¿no? Vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Que no siempre van a ser todos los reales o el mismo conjunto, pues, ¿no? ¿Está bien? Y otro sería 1 entre -2, Menos ¿no? un medio. Ajá, -1/2, ¿no? Y eso en el intervalo desde para los No, x dos. menores que 2, bueno. Pero había una condición adicional para yo dividir algo, y es que el denominador no tenía que ser cero, ¿no? Entonces, acá no es cero, check, ¿no? Acá me pregunto, ¿qué valor acá puede hacer cero el denominador? Entonces me pregunto, ¿no? X más 1 al cuadrado menos 3 tiene que ser diferente de cero, si no, no puedo dividir, porque 0 entre 0, 1 entre 0 es indefinido, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Un número entre 0 es indefinido, ¿está bien? Al menos por el momento, ¿no? Cuando hagamos cálculo vamos a ver que hay cositas bonitas que pasan en el infinito, pero por el momento todo acá no lo conozco, es algo indefinido.
Entonces me pregunto, x más uno al cuadrado, esto pasa al otro lado, sería igual a 3. Le saco la raíz cuadrada a un cuadrado, ¿está bien? Entonces me da dos valores, bueno, sería x más uno X más uno más, igual a men- más menos raíz de 3, igual, ¿no? ajá, X vale menos uno. raíz de 3 más 1, menos uno, y x vale raíz de 3 menos uno, no, menos, ¿no? Sí. Menos raíz de 3 menos uno, ¿correcto? No, si no, también por la general la puedes hallar ahí, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces, ahora la pregunta es, ¿esto de acá pertenecerá al dominio? ¿Estará acá adentro? O sea, estará entre 3 y 5, ¿está bien? Porque, ¿qué es lo que nos dice la definición? Me dice, tienes que quitar todos los valores del dominio que hacen cero esto de acá, porque si no, no tendría sentido, pues, ¿no? Imagínate que el 4 haga cero esto de acá. Si el 4 hiciese cero, entonces yo no puedo poner acá, pues, ¿no? Porque va a ser uno entre cero, entonces debería quitarle todos los valores que hace cero, pues, ¿no? ¿Está bien? Todos los ceros. Quitar todos los ceros. Quitar. Ya, entonces, veamos, a ver. ¿Cómo sé si raíz de 3 está ahí, no? Ah, perdón, perdón, esto es 3 y 5. No está porque raíz de 3 es algo de 2 puntos y tanto. Menos uno será un punto y tanto. Correcto, ¿no? Y el otro es negativo, ¿no? Entonces, un Así no negativo será nunca va a estar negativo. acá y No. solamente habría problema con raíz de 3 menos uno, ¿no? ¿Está bien? Yo te voy a decir cómo podemos saber más o menos. Sería, a ver, ya, entonces 3 es mayor que uno. Ya, 3 es menor que 9. Raíz de 3 es menor que 3. Raíz de 3 menos uno es menor que 2, ¿no? Y 2 es menor que 3, ¿no? Entonces raíz de 3 está por acá, ¿no? ¿Sí? Solamente para que vayas agarrando costumbre. Porque luego vamos a trabajar con logaritmos, raíces cuadradas o así. Tienes que más o menos ahí darte una noción de dónde más o menos puedes, qué desigualdad se van cumpliendo, ¿no? ¿Está bien? Listo, a ver, correcto, entonces no debo quitarle nada. En este caso. Pero si hubiera en otro caso, si hay un valor del x que haga cero, o sea, por ejemplo, si este dominio fuese desde el menos infinito hasta el 5, ¿correcto? Entonces Ahí ahí sí, sí. ahí te tendría que quitar estos dos ceros, ¿no? ¿Correcto? Sí, es solamente un Ujú. caso particular. Perfecto. Siguiente, a ver, siguiente problema. Y esa sería la función. A ver, ayúdame con estos verdaderos o falsos. A ver. A ver, a ver. A ver, ayúdame, ayúdame, ayúdame. A ver. Y a ver. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Un rectángulo de 12 metros de perímetro debe tener un área menor o igual a 9 metros cuadrados. Es lo que me dicen, ¿no? ¿Qué me dices tú? Y acá va a venir un bonito tema. Mientras, a ver, agarra un lápiz y un papel y dime cómo vamos a hacer. Mientras te voy contando una historia fenomenal de por qué te estaba diciendo que las funciones cuadráticas era el primer caso en que vamos a ver eso de máximos y mínimos, ¿no? Porque de acá nace, de este problema de acá nace toda una matemática nueva que se llama optimización. Bueno, en tu caso, optimización, a ver, eres ingeniero eléctrico, ¿no? Me dijiste, ¿no? A ver, ¿dónde? No sé, no he visto. Electrónico. No he visto. Mi hermano es mecatrónico, pero él utiliza optimización para otras cosas, ¿no? Mm, bueno, investigaré un poco más sobre ello, pero la optimización es simplemente encontrar esos máximos, esos mínimos, ¿no? Y encontrar los máximos y mínimos es, uff, llega a unas cosas tan tremendas como, por ejemplo, demostrar de que cuál es la menor distancia que existe entre dos puntos, o mejor dicho, si tú tienes dos puntos, si tú tienes dos puntos en el espacio tridimensional, o sea, ¿cuál es la mínima distancia o cuál es la curva con la mínima distancia que hace que un cuerpo ruede? Pues, ¿no? Es lo que se preguntaron Isaac Newton, pues, ¿no? Yo lanzo, tengo una pelota acá y la dejo que vaya rodando. Entonces uno diría, pues, ¿no? Es la línea recta, pues, ¿no? No puede ser otra figura, ¿no? Y encontraron otra figura los desgraciados. Newton encontró otra figura con optimización con eso, pues, ¿no? Se llama la cicloide, una lemniscata se llama, que es una curva que hace que un objeto recorra la mínima distancia en el mínimo tiempo posible.
no es una línea recta. Por ejemplo, es un ejemplo de optimización. Y a eso puedes llegar con eso, pues, ¿no? Y todo eso nace de esto de acá, pues, ¿no? De que de ayer máximos y mínimos, bueno. A ver, ¿cómo haríamos eso de ahí? Eso de acá. Siempre que cuento esto, que es brutal, ¿no? Eso de la lemiscatas. Bueno, tú sí vas a hacer por suerte ecuaciones diferenciales, así que tal vez en el futuro tengas la matemática suficiente para demostrar eso. Pero, mira, me dicen que tengo un rectángulo de doce esto, ¿no? De 12 metros cuadrados, ¿no? Es que mi viejo era arquitecto y siempre me pedía calcular la mayor cantidad de área que puedes encerrar con un alambre de 12 metros, ¿eh? O con un alambre en general. Se puede calcular, ¿no? Ah, ¿Está bien? sí. Entonces me pregunto, ¿pero cuál es la mayor área que puede encerrar con un rectángulo de 12, como un alambre de 12 metros? O en todo caso, acá que tenga un Pues perímetro eso de 12 metros. es falso Sí, creo, es falso. A ver, ¿por qué sería falso? porque dice el perímetro que vale Esto de acá. 12 y como tiene un triángulo, tiene tres lados, Es un lo... rectángulo, ¿no? No, un rectángulo que diga. Lo pongo 4 4 de ahí despejo, lo saco a mitad, trazo una recta, trazo una su altura que es rectangular y le saco por Pitágoras en la altura y me sale la altura que sale 4 no, el área que sale 4 raíz de 5. Ya, y eso es menor que 9, 4 raíz de 5. Casi, ¿no? Sí, sí, Pero siempre se cumplirá eso. Y yo te digo, a ver, por ejemplo, si te doy, no sé, epsilon al cuadrado entre 4 menos uno, por ejemplo, o mejor, para no hacer, raíz de pi, por ejemplo, ¿está bien? Y, y despejando te doy el A y despejando te hallas el B, pues, ¿no? ¿Correcto? Para hallar que sumado, bueno, A más B tiene que sumarte 6, pues, ¿no? ¿Correcto? Acá simplificando, ¿no? Y, o sea, ¿cómo tú no sabes, solamente para darte un ejemplo, cómo tú no sabes que hay un valor un poquito más arribita que es? O sea, tú me has dado, no sé, A igual a 4, ¿no? Pero 40.001, ¿por qué no puede ser un poquito mayor que 9, por ejemplo, ¿no? 4.0000002, por ejemplo, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué esos valores no pueden ser mayores que 9, ¿no? Para demostrar que sea lo contrario, ¿no? Es a lo que quiero llegar, ¿no? Al igual que cuando tú tienes una ecuación de segundo grado, pues, ¿no? Lo que hacían antes eran tontear, pues, ¿no? ¿Está bien? Tonteaban o tanteaban, bueno, ahí por ejemplo, más o menos 11, ¿no? ¿Qué valores puede dar acá sentido a esta ecuación? Ah, reemplazaban con el uno, no daba, se acercaba a cero, con el 3, con el 7 y así sucesivamente, pues, ¿no? Pero no se daban cuenta, por ejemplo, los pitagóricos no se daban cuenta que esto de acá podía tener soluciones irracionales, pues, ¿no? Y esos números irracionales tienen infinitas decimales, ¿no? Y como tú me dirías, por ejemplo, que acá está un número irracional, pues, ¿no? Un poquito más, ¿no? 4,001 y que no que tenga infinitas decimales, pues, ¿no? Y nunca lo puedas encontrar, pues, ¿no? Ese es el nivel que podemos llegar, pues, ¿no? Con optimización, pues, ¿no? Que con las matemáticas yo te puedo decir tajantemente, este número es el más grande de todos. No hay otro más grande. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Vamos allá en la función área, ¿está bien? Y vamos a ver qué sale, bueno. Entonces bueno, para que tenga sentido, le voy a llamarle variables a esto acá, ¿está bien? Porque pueden tomar cualquier variable, ¿no? ¿Está bien? X, perdón, X y Y, ¿correcto? Esto va a valer Y, y esto va a valer X, ¿está bien? Porque es un rectángulo y lados opuestos son iguales, ¿no? Y acá X más Y tienen que sumarme 6, bueno, siempre, ¿no? Entonces tú tienes acá todas las combinaciones posibles, pero recuerda que estás en números reales, bueno. Y como te estaba diciendo, puede ser 4,1, 4,2, raíz de 4, raíz de 9, así sucesivamente, bueno. Para cada valor va a haber acá vas a poder despejar, bueno. Entonces yo lo voy a decir, bueno, Y puedo hallarlo en función de X, bueno, claro, ¿no? El Y puede estar en función de X, o sea, si yo me doy un valor 1, entonces Y automáticamente vale 5, ¿no? Para que la suma me dé 6, o acá para que me dé 12, bueno. Y así puedo hallar la función área. La función área es base por altura, ¿no? Sería X por Y, Ujú, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, la función área puedo poner en función de una variable. El área en función solamente de una variable, porque Y está en función de X, ¿no? Vendría a ser X, 6 menos X, ¿no? ¿Sí?
¿Y qué función es esta de acá? ¿Mm? ¿Qué función es esta de acá? 6x menos x cuadrado, una cuadrática, ¿Ya? ¿Y qué es? una Cóncava para parábola abajo, cóncava para arriba. para abajo. Ya, ¿dónde está su centro y todo? A ver, áyemelo. Y dime. Hay completa cuadra, ¿no? Aquí hay el vértice y Sí. todo ello, ¿no? Sería x, Ya. x eh, menos 13 al cuadrado menos 13. Menos 13. No, acá no es más 9 menos 9. Ah, sí, sí, ¿Cuánto es? sí, sí. Entonces acá fuera, ¿cuánto es? Serían menos 9. Ah, más. Más 9, ¿no? Entonces, cuando estoy en menos 3 Es estoy, 3 menos 9. y va por acá, ¿no? Pasa por el cero, ¿no? Y pasa por el 6, ¿no? ¿Está bien? Sí. También está el 0 y el 6,0, ¿no? Entonces ahí te pregunto, el área, cuando tú des, por ejemplo, ya, yo quiero hallar un área igual a, no sé, x igual a 1, entonces x igual a 1 por, acá vale 5 y ese es el área, pues, ¿no? Vale 5, pues, ¿no? Si yo le doy un área con el ancho, ¿no? Con el ancho estelar, con un ancho igual a, no sé, ancho igual a 2, entonces sería 2 y menos 2 sería 4, me sale 8, pues, ¿no? Y así estaría tanteando, pues, ¿no? Entonces, cuando vale 2 esto de acá me da el área, ¿correcto? Cuando vale 3 me da el área. Cuando me da, por ejemplo, 4 me da el área, ¿correcto? Y así sucesivamente hasta que valga 6, pues, ¿no? Hasta que el x valga 6. Entonces yo te pregunto, ¿cuál será la mayor altura? Porque las alturitas, acá en este caso, representan el área, ¿no? ¿Correcto? De una figura, pues, ¿no? Si al x yo le pongo, si al x le pongo 1, entonces me da un área respecto a 1, a un medio también, raíz de 3 también, ¿no? Si yo reemplazo acá con 1 el x, me da el área correspondiente a ese número, a ese ancho que yo he elegido, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la mayor área posible? En el vértice, Correcto, porque no hay más grande que ese, ¿no? Ya te dije, ¿no? Al vértice llega la altura más grande y no puede haber más grande que esa. Y este en caso, ¿cuál es la altura más grande? Te dije que este de acá, cuando era cóncava para abajo, maximizaba, ¿no? Es el que máximo. maximiza, ¿no? Y este de acá es el máximo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando x valga 3, cuando valga 3 va a alcanzar 9 y no va a haber una altura más grande. Pero en este caso, las alturas representan áreas, pues, ¿no? Esta altura de acá representa un área, por ejemplo, 2. Este representa, por ejemplo, 4, 5, y así sucesivamente. Entonces no va a haber una altura más grande que el 9. Entonces siempre, 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 siempre va a ser menor o igual que 9, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el máximo es 9, pues, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿O alguna pregunta está ahí? pues ¿eso puede explicar otra vez cómo planteó la ecuación de el El, 6 menos x? ya. El perímetro vale 12, ¿no? Me dice. Sí, Ya, entonces sería, yo le he dado, yo puedo ponerle A o B, solamente estoy diciendo que tengo dos variables, ¿no? Lo que tú estabas haciendo era correcto, pues, ¿no? Entonces, si yo me doy cuatro variables que varían, ¿no? Puede tomar sí. 4, 5, 7, cualquier valor razonable que tú tengas. Entonces, lo que me pregunto es, bueno, allá, entonces, el perímetro tiene que valer 12, entonces 2x más 2y tiene que valer 12, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces, x más y, si le saco la mitad, tiene que valer 6, ¿no? ¿Estoy todo ok? Sí. Entonces, yo voy a hacer que y
está en función de X. Puedo poner también X en función de Y, o sea, una variable en función de la otra. Esa es una función. Función es poner una variable en función de la otra. De tal modo que esta de acá dependa de esta de acá, pues, ¿no? Y yo estoy haciendo que el área dependa solamente de este valor de acá, pues, ¿no? Y automáticamente, si X vale 4 Y vale 2 por ejemplo, ¿no? Y automáticamente, si X vale 1 Y vale 5, ¿no? Y así sucesivamente, pues, ¿no? Estoy despejando Y en función de X, ¿no? ¿Sí? Y lo estoy reemplazando nada más por acá, ¿no? Porque la Ah, altura, ya. el área de un rectángulo es base por altura, pues, ¿no? ¿Sí? Y entonces X por Y, entonces estas son todas las áreas, ¿no? Pero yo quiero saber la área en función del X, bueno, de la base mayor, del ancho, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya, entonces Y va a ser 6 menos X, bueno, y de ahí he encontrado que es una parábola, correcto, cóncava para abajo, por lo tanto tiene máximo. El X cuando el X valga 3, cuando tú elijas como 3 esto de acá, esa figura va a encerrar la mayor área posible, pues, ¿no? A ver, veamos. 3. ¿Y cuánto debe valer? Si X vale 3, ¿cuánto vale Y? Vale 3. Tres. Entonces, ¿con qué figura estamos? Rectángulo. ¿Cómo se llama esta figura? Rectángulo. Sí, pero rectángulo y todos sus lados iguales, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se llama eso? Cuadrado, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, Cuadrado. Entonces, la figura geométrica que atrapa la mayor cantidad de área es el cuadrado, ¿correcto? Si tú tienes un terreno y tienes un alambre de 130 metros, la, may- el- la, mayor- la figura que va a atrapar la mayor cantidad de área va a ser el cuadrado, ¿no? Entonces tú tienes que construir un cuadrado, ¿no? Para que atrape la mayor cantidad de área, ¿no? Eso se utiliza, por ejemplo, en las granjas, ¿no? Para atrapar la mayor cantidad de tierra posible con una cantidad de alambre posible, pues, ¿no? Porque recuerda que igual también para hacer placas, ¿ah? ¿Cuál es la placa que atrapa la mayor cantidad de área posible? El cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Pero eso nos dice bastante. Sigamos en todo caso. Y hay muchas cosas ahí brutales, ¿ah? Pero eso ya lo vas a ver ya bueno, si pasas, ¿no? A cálculo diferencial, pues, ¿no? Y en cálculo en multivariables con esos dos, hay una optimización brutal de objetos brutales. Podemos ya cajas en 3 dimensiones, cajas en 2 dimensiones, latas en 2 dimensiones. Uf, hay un mundo ahí, para volar con la optimización. Es bonito. La dos te lo dejo a ti, ¿está bien? Para ganar tiempo. Es lo mismo, ¿ah? Prácticamente lo mismo. Tienes una función cuadrática, te preguntan, bueno, habría que acotar algo, y mira, me dicen, para cualquier K, la gráfica de la función f definida por esta forma, que es una cuadrática como tú lo has notado, no intersecta con el eje X. A ver, ¿qué tendría que pasar? Dime, a ver. Para que no intersecte con el eje X, si yo pongo acá el vértice, ¿cómo debería ser la parábola? Para que no intercepte con el eje X. Acá está el vértice, acá está el eje X. eh, ¿Cómo debería ser la parábola para que no haya intersección con el eje X? para abajo, Correcto, ¿no? Y si pongo el vértice acá, ¿cómo debería ser para que nunca sea para cóncava? arriba. Correcto, ¿no? Para que nunca choque con el eje X para arriba, ¿no? ¿Correcto? Esto de acá va a pasar. ¿Te acuerdas qué pasaba cómo era un trinomio positivo? Era un ax al cuadrado Cuando su más b. discriminante era menor que cero. Correcto. Y si la discriminante de esta parábola, de esta función parabólica, es mayor que cero, perdón, la discriminante es menor que cero y el a es mayor que cero, es positivo, Es para entonces, arriba. correcto, nunca va a tener intersección con el eje X, nunca va a haber ceros, ¿no? ¿Correcto? Ujú. Va a suceder esto, pues, ¿no? Y acá, igualito, tiene que ser la discriminante menor que cero, pero el A tiene que ser menor La que cero. menor. Ujú, para que sea un trinomio negativo, ¿no? ¿Correcto? Trinomio negativo, ¿no? Y esto para que sea un trinomio positivo, ¿no? Entonces ahí, con lo que Él tienes primero le ahí, saca su discriminante, ¿no? correcto. Y ver si es que es cóncava para... Bueno, es cóncava para arriba, pues, ¿no? Entonces, si Sí, es cóncava para arriba, habría que demostrar que por la discriminante. nada más, pues, ¿no? Que nunca voy a poder encontrar, que si es que yo hago que sea menor que cero, si yo demuestro que es menor que cero, a partir de datos, entonces nunca va a tener intersección con el eje X, ¿no? ¿Correcto? Y si es mayor que cero, la discriminante mayor o igual que cero, entonces sí va a haber cortes, ¿bueno? ¿Correcto?
¿correcto? La discriminante mayor o igual que cero, entonces sí hay corte, ¿no? Está bien, de una parábola, ¿no? Esa es la, Por eso ah, primero hago la discriminante y de ahí con lo que me salga seguro me va a salir una una cuadrática o algo, ecuación, ajá. una ecuación, de ahí lo reemplazo con Y k ese, mayor a y, cero. y con esa inecuación, no, no, no. O sea, tú vas a hallar una discriminante en función de k, pues, ¿no? Sí. K al cuadrado menos 2k más uno, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que tú tienes que preguntarte, ¿esto de acá será mayor que cero? ¿Será menor que cero? ¿Será igual que cero? No sé, o sea, tú no puedes saber algo de antemano, ¿no? Entonces, No, pues lo simplifico más y de acuerdo a que me dan como mira, dato si k fuese de esta mayor a forma, mira, cero. si fuese k cuadrado 2k más uno sería k menos uno al cuadrado y Menos, esto sería mayor o igual que cero siempre, ¿no? ¿Correcto? Entonces la sí. discriminante sería mayor o igual que cero siempre, ¿no? Entonces tendría que tener dos cortes, siempre, ¿no? ¿Correcto? O sea, tú tienes que Ah, llegar mediante ecuaciones, mediante inecuaciones, a partir de esto de acá. A partir de esto de acá tienes que llegar mediante inecuaciones a de que no importa lo que hagas, la discriminante siempre va a ser negativa, pues, ¿no? O todo lo contrario, si tú quieres demostrar que es falsa, existirá algún K para el que te dé dos soluciones, bueno, ¿correcto? ¿Sí? sí. Entonces, veamos, ¿no? Una solución, discriminante igual a cero, dos soluciones, discriminante mayor que cero, ninguna solución, discriminante menor que cero, ¿no? Y esas son sus representaciones gráficas de las parábolas, ¿no? Acá va a chocar en un puntito, acá va a chocar en dos puntitos y acá no va a chocar en nada, ¿no? Correcto. Listo, entonces a ver, pasamos al siguiente. Y esto dime, ¿cuál sería su contraejemplo? Creo que este al ojo. A ver, si el rango de una función es a b en ese orden, claro, a menor que b y además que tenga sentido, no puede ser uno uno. Entonces el rango de la función cuadrática necesariamente tiene que ser a cuadrado y b cuadrado. Si es verdadero, habría que demostrarlo, pero si es falso, un contraejemplo, ¿cuál sería? ¿Puede ser una recta? Las rectas, sí, No, pero no, no, no. una función, o recuerda que puede ser No, cuadrática, mejor lineal, una parábola ya, una parábola, pero ¿en qué dominio? en, entre cero y 3 ¿No? De 0 a 3, desde cero hasta 3, ese es el dominio, pero ¿cómo es la regla de y, correspondencia? el, y, el, y que sea una será x menos uno al cuadrado y menos uno. ¿No? Que sería por acá, ¿no? Sí. Correcto, perfecto, ¿no? Sería algo así, pues, ¿no? Ajá, toca, toca. Sería menos uno, menos, sí, ya sería por acá y más o menos pasaría por acá, pues, ¿no? Algo así sería, ¿no? Pero como está en ese intervalo de ahí, correcto, pam, 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 pam. Acá está el A, pero eso no es el menor, ¿no? El vértice es el menor valor, pues, ¿no? Entonces va a estar de cero a uno, pero el de acá va a estar desde menos uno, ¿no? Al cuadrado, menos uno hasta, O 3. bueno, 3 al cuadrado, que sería 2 4 2, ¿no? Sí, su rango sería, pues, ¿no? Si este es el dominio, entonces su rango de esta función, pues, ¿no? No me da lo mismo, pues, ¿no? ¿Correcto? Sí, porque el rango debería ser desde uno hasta 2, pues, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ya. Sí, es un contraejemplo bacán, ¿no? ¿Está bien? X al cuadrado menos uno nada más, ¿no? Sería así nomás, pues, ¿no? O sea, una función f, o sea, tienes que No, tener pero una su función vértice f de sería x igual a x menos uno y f al ajá. cuadrado de x tendría que ser x menos uno al cuadrado, ¿no? No es esta función menos uno, ¿no? ¿Correcto? Entonces no necesariamente, ¿no? Sería algo así, ¿no? Por acá pasaría y pasaría así, ¿no? Se cumple, digo, se sigue cumpliendo, pero sería algo así, ¿no? Por Da eso, igual. pero si x menos uno es solamente es No, como si la regla de una correspondencia es x menos uno su cuadrado tendría que ser x menos uno al cuadrado, nada más. ¿Correcto? Mira, me dan acá, me dan f de x y me dan f de x al cuadrado, ¿no? Entonces, si tú me das x al cuadrado menos uno, por ejemplo, menos uno o x menos 2 al cuadrado, no sé, por ejemplo, x al cuadrado menos dos x más uno, por ejemplo, la función me dices, esta es la función f de x,
su cuadrado tiene que ser x al cuadrado menos 2x más uno al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Cosa diferente es f de x al cuadrado, ¿no? Que es donde ve el x, lo reemplazo con x, ¿no? ¿Esto qué me dice? A la función, a su regla de correspondencia, elévalo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Hay que tener cuidado. Ah, Entonces, este de acá, este de acá, pues, ¿no? Si tú me das una función f de x igual a x menos uno, la función f de x al cuadrado tendría que ser x menos uno, ¿no? Al cuadrado, ¿no? entonces su rango no sería de 0 a 1, sería Acá de su dominio sí es de 1. cero, ¿no? No, pero lo he puesto de 0 a 1, puesto. Ya, si el Entonces rango de la sería de función es 1, de 0 a uno, de 1 a ya, 4. ya el otro no sería igual, ¿no? No, Ya, sería de 0 a 4, ¿no? Entonces no, tendría de que ser, 1 a 4. ya, a ver, ¿qué nos dicen el dominio o el rango? A ver, si el rango de la función, Rango. ya, entonces, ¿cómo se, El cómo, dominio, el dominio es de 0 a 3. Y el rango es de 1 a 4. a ver, vamos a ver acá, entonces, un toquecito, un toquecito. Ya, veamos. El dominio es de, 0 a 3. ya, y acá sería de 0 a 3 también, y su rango sería de 0 a 3, De, ¿no? Al menos el primero, ¿no? El de acá. Y el f cuadrado sería de 0 a 3. no, su rango el primero es de -1 a No, 2. sí, ¿no? De menos uno A a 2. 2. Igual acá, de Y cero a el otro es 3. de 1 a 4. De cero, ¿no? Sí. No, 1 a 4. X menos uno, correcto. X menos uno al cuadrado. Pero recuerda que un cuadrado siempre es mayor que cero, ¿no? No entiendo. Si el 0 lo reemplaza el x, sería -1 al cuadrado es 1. Uno. No es Menos. negativo. Por eso entonces sería X menos uno, ¿no? Menor que 2. Y acá lo elevo al cuadrado sería cero menor que X menos uno al cuadrado. Y elegí el máximo de los dos, ¿no? Que es 4, ¿no? Siempre un cuadrado siempre es positivo, ¿no? Siempre es positivo. Sí, Ah, es que yo reemplacé el 0 en la función y el 3 también. correcto, el cero y el 3, ¿no? Y es falso, ¿no? Mira, su rango te da este de acá, diferente, ¿no? Sí, está bien, el cuadrado cumple, ¿no? Sí, Ah, ese sería el contraejemplo, ¿no? Si esto es f de x, este es su cuadrado, ¿no? ¿Está bien? sí. Otra cosa sería, si este es f de x, por ejemplo, ¿no? X menos uno, este de acá es f de x al cuadrado, ¿no? No, son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Está bien? Solo para anotar, ¿no? Si te viene, pues, ¿no? ¿Correcto? Listo, a ver, la 4 es lo mismo. La 4 te lo dejo a ti, ¿está bien? Igual, toma, yo estoy libre desde las 10 de la noche para arriba. Entonces, tómale una foto y me dices, profe, esto está bien, esta solución está mal. Pero recuerda, intenta resolverlo, llegar a algo y tómale una foto y me dices, hasta que he llegado, hasta que he hecho, ¿no? ¿Está bien? Y me dices, y te corrijo si está todo bien, pues, ¿no? O te digo dónde puede estar algún error o no. Listo, seguimos en todo caso. Veamos algo de composición de funciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dime. Ya, no, espérate, creo que tenía un problemita más de... ¿Dónde está mi problema más de división de funciones? Vale, ¿dónde se ha ido? Eh, está acá. A ver. Si ya ¿hacemos división de funciones o tenemos tiempo o hacemos de frente ya composición? ¿O tú quieres intentar esto acá? Porque es una división y Ah, simplemente no, ese sí. No, ese es otro. ya hacemos composición mejor en todo caso, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, intenta esa división, está en en los problemas que te he mandado, intenta esa división y igual me dices, es todo lo que hemos hecho, ¿no? Hallar el dominio en común, donde hay dominio en común, y luego hallar los rangos nada más, ¿no? Y lo que te piden, nada más. Igual, cualquier duda me escribes nada más.
Entonces, sigamos en todo caso con la composición de funciones. ¿Alguna Profesor, duda? Dime. hay un problema donde dice que cuando te dan un punto, te dan una parábola y te dan el dominio o el rango, te dan a veces y te dice hallar la función. ¿De los que están acá o los que Ah, están mal? no, no, Algo, no, de, algo así, por ejemplo, si una función es impar, la regla de correspondencia, si te piden hallar la otra parte, ¿eso? no, uno O más transformar complicado. funciones. Si tienes una función, Sí, transformar, pero te dan así, te dan un punto, ya, entonces veamos te esto dan acá esto. para transformar esto, ¿bien? Entonces mejor. Ok, veamos. Transformación de funciones y luego hacemos composición. Bueno, entonces para transformar funciones, recuerda que hay 6 métodos para transformar una función, ¿está bien? 6 métodos. Toque. Ya. Hay traslaciones verticales, hay traslaciones horizontales. Hay reflexión con respecto al eje Y, reflexión con respecto al eje X y el valor absoluto, ¿está bien? Que son los que más vienen, bueno, ¿está bien? Entonces, cuando tú quieras, en este caso me dicen, bueno, a ver, veamos. Si tú tienes una función f de x y le sumas una constante positiva, por ejemplo, +1, ¿qué hace eso? A ver, dime a la función. Y acá menos 3, por ejemplo. Si tengo una función y le sumo por afuera un número, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo tengo la función x al cuadrado, si le sumo 1, ¿qué pasa? Y si le resto al cuadrado, si le resto 3, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? Cuando es suma se le resta uno y cuando es resta se le suma tres. Y hay un desplazamiento vertical para arriba si es positivo y para abajo si es negativo. ¿Está bien? Claro, acá tengo mi función x al cuadrado, ¿correcto? Y mi función x al cuadrado +1 es así, pues, ¿no? Empieza por ahí, pues, ¿no? Y si mi función x al cuadrado le resto 3, hay una traslación para abajo, ¿no? 3 unidades, pues, ¿no? ¿Correcto? X al cuadrado -3, ¿no? Y hubo una traslación para arriba de una unidad, de 2 unidades, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si a ti te dan una función y lo suman por afuera, y tú tienes una función y lo suman por afuera un valor constante, entonces eso va a trasladar o bien verticalmente para arriba o bien verticalmente para abajo, ¿no? ¿Está bien? No es el caso de este problema, pero si te suman por un número por afuera de la función, ¿está bien? Puede Si la ser, función es, si la función está dentro, ya, se mueve entonces, en el dominio, ¿no? Pero si la función está afuera, se mueve en el rango. acá, correcto, ¿está bien? Si tú tienes una función f de x más una constante k, esta constante En el afecta, dominio. afecta al rango, ahorita al rango, ¿no? Afecta al rango, ¿no? Ah, sí, 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 el rango. Porque mira, acá era desde cero, el x al cuadrado empezaba en cero y se iba para más infinito, ¿no? Pero Sí. si le sumo uno, ahora empieza en uno y se va para el más infinito, ¿no? ¿Correcto? Igual acá, desde -3 hasta el infinito, ¿no? ¿Correcto? Su rango cambia, ¿no? Por afuera. Si es por adentro, entonces, si es por adentro, ocurre una traslación horizontal, ¿está bien? O bien por la derecha o bien por la izquierda. Tú tienes una función f de x y lo reemplazas con una función f de x menos algo, -3, por ejemplo, pasa al opuesto, ¿no? ¿Está bien? Si acá era para abajo, acá es para la derecha, ¿no? ¿Está bien? Acá es derecha. Y si es positivo, es para la izquierda, pues, ¿no? Espérate, antes, sí, está. F de x, si lo quiero cambiar, por ejemplo, por f de x más 2, ujú, es para la izquierda, ¿no? ¿Está bien? F de x más 2 es para la izquierda. Por ejemplo, veamos, ¿no? Yo tengo mi función x al cuadrado. Yo sé que esta función es así. Pasa por el cero acá. Pero si lo reemplazo con x-1 al cuadrado, entonces se mueve para la derecha una unidad, ¿no? Una unidad y empieza acá, pues, ¿no? X-1 al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Y si te das cuenta, este es el vértice, bueno, el vértice es 1,0, pues, ¿no? Debería empezar ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Ujú, Y si le sumo, por ejemplo, x más 8 al cuadrado, entonces es un desplazamiento para la derecha, ¿no? Y se iría para este lado, bueno, desde sí, acá hasta acá, 8 unidades, bueno, -8. porque su vértice es -8,0, pues, ¿no? Y Ujú. eso es positivo, entonces es con que va para arriba, bueno,
Correcto, entonces tenemos los dos casos y este de acá, entonces f de x, si tú le restas o le sumas, f de x menos h, este de acá afecta este sí afecta al dominio, ¿está bien? Al dominio. Si tú tienes un dominio restringido, dominio, entonces la traslación horizontal le va a afectar su dominio. Y si el rango y por afuera, si le sumas una constante por afuera, va a afectar su rango. Listo. Luego tenemos bueno, no por último, luego tenemos las reflexiones con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Bien, entonces yo tengo una función f de x. Ah, y esta de función f de x le multiplico por afuera una constante negativa, solamente negativa. Entonces hay una traslación. A ver, mira, si te pregunto, si una imagen vale 3,4 por ejemplo, ¿cuál debería ser la imagen de 3, menos f de x? ¿Dónde debería estar? Mira, si este es f de 4, entonces f de 3 F, de 4. ¿Está bien? ¿Dónde debería estar el punto? Acá está, mira. F menos 4. Correcto. Pa- para abajo, ¿no? 3, menos 4, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si tú multiplicas por afuera de la función una constante, hay reflexión con respecto al eje X, ¿no? ¿Correcto? Porque las Y tienen que irse para abajo, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes una función, por ejemplo, ¿no? X al cuadrado más uno, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo tengo mi función así, X al cuadrado más uno. Ah, le multiplico por menos a todo afuera. Hay una reflexión con respecto al eje X. Este de acá Invierte. es más uno, entonces 0,1 y la acá empieza, ¿no? 0, menos uno y se invierte, pues, ¿no? Correcto, tiene sentido, ¿no? Menos x al cuadrado, menos uno, ¿no? Cóncava para abajo, ¿correcto? Y empieza en menos uno, pues, ¿no? Menos uno y se va para abajo, pues, ¿no? ¿Correcto? Sí. Listo, sigamos ahora. ¿Qué pasa? Entonces, yo siempre me olvido a veces, de vez en cuando en el parcial te puedes olvidar, entonces, eh, si le multiplícale por afuera, entonces, ¿dónde te va a llevar el punto para que te acuerdes? Bueno, ¿está bien? ¿Dónde está? Entonces te va a dar una reflexión con respecto al eje X o puede pasar otra cosa que es reflexión con respecto al eje Y también. A ver, Lo más difícil es invertir las funciones trigonométricas. Eso. ¿función inversa? ¿Me estás diciendo eso? ¿O invertir como? Sí, las funciones inversas o ¿Están, trigonométricas. están en funciones inversa? No, Ah, ya, porque invertir es otra cosa. Invertir una función es una cosa muy diferente a transformar una función, ¿no? Que estamos transformando con operaciones que no modifican su gráfica, pero sí solamente modifican su dominio, sus rangos, ¿no? ¿Está bien? La función inversa, por ejemplo, del seno es al arcoseno y así sucesivamente, bueno, de un exponencial a la x es logaritmo de x en base a, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Que también se puede definir, bueno, pero es más luego todavía. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero invertir con respecto al eje y? ¿Está bien? Es lo contrario, pues, ¿no? Si yo tengo una función f de x y lo reemplazo con f de menos x, hay una rotación, pero también con respecto al eje y también. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Está bien? Acá está el menos no, perdón, el 1,4, ¿está bien? Entonces f de menos x también debería existir, pues, ¿no? Y el x vale 1, entonces el x opuesto debería ser menos 1, pues, ¿no? Acá está el 1 y acá está el menos 1, pues, ¿no? Y su imagen debería ser esta de acá, pues, ¿no? ¿Correcto? Se invierte nada más, o hay una rotación con respecto al eje X, ¿no? Veamos en todo caso. Dos, este de acá afecta al rango. ¿Está bien? Claro, el rango cambia, ¿no? No te olvides, ¿no? La traslación con respecto al eje X, como va a cambiar de arriba a abajo, cambia el rango. Y este de acá afecta al dominio, no te olvides, ¿no? Al dominio. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función así, ¿está bien? Una función f de x igual a, que tenga esta forma de acá. ¿Está bien? Entonces yo le digo, ya, conviértete en f de menos x. ¿Está bien? Ahí entonces hay simetría con respecto a este eje de acá y pasa lo opuesto, pues, ¿no? Todo igualito, todo igualito. Y el dominio, perdón, que sería perdón, de 1 a 2 por ejemplo, cambiaría de -1 a -2. ¿Correcto? Listo. Y por último, el valor absoluto. Si tú tienes una función f de x, ¿está bien? Y
pones en valor absoluto a esa función f de x por afuera, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Positiviza todo lo que está encima, pues, ¿no? Del eje x, ¿no? Entonces, si tu función era así, f, también esta es mi función f, entonces, ¿qué va a pasar con mi función valor absoluto de f? Donde sea positivo, lo va a dejar igual. Claro, porque es positivo, ¿no? ¿Correcto? Estamos acá, es positivo, lo va a dejar con otro color. Si estamos acá, lo voy a dejar igual porque es positivo, ¿no? Y donde sea negativo, lo multiplico por menos. Pero ¿qué era menos? Era una traslación con respecto al eje X, ¿no? Va a ir por acá, ¿no? Pam, 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 pam. Y de acá, otra vuelta sigue la misma trayectoria, ¿no? Porque es positivo, ¿no? Donde es negativo, lo convierte en positivo, ¿no? Correcto. Esto es clásico, ¿ah? Clásico, esto valor absoluto, ¿ah? X al cuadrado menos 3, menos 1 x al cuadrado menos 3 por ejemplo, en valor absoluto. Menos 1 para que veamos que no sea tan fácil, o menos 4 para que no sea tan difícil los cortes. Entonces me preguntan esta función y me dicen gráficamente, pero así al ojo yo quiero, no quiero saber así descomponiendo y todo ello, bueno, hallando los intervalos, ¿no? Entonces yo tengo x al cuadrado, que es una función así. ¿Listo? Tengo x al cuadrado menos 4. ¿Dónde debería estar x al cuadrado menos 4? Dime a ver. ¿En el vértice? ¿Dónde debería ser? Ajá. ¿Dónde debería estar? Recuerda que si al cuadrado le resto un número por afuera, ¿qué debería pasar? Que su contrario le sumas. No, no, mira, si le sumo por afuera, Ah, ya. Su rango. su rango no, baja 4 unidades, ¿no? Si estaba en el Sí, cero baja 4 unidades, bajo ¿no? -4. Correcto, sería 0,-4. Listo, pero si le pongo valor absoluto, ¿qué te dice? El valor absoluto, todo lo Todo lo negativo. negativo se vuelve positivo. Y entonces por acá es positivo, 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 positivo. Hasta ahí, ¿no? Y desde ahí, ¿qué te dice? Ah, lo invierto, ¿no? Porque yo debo, todo lo negativo tendría que convertirse en positivo, pues, ¿no? ¿Está bien? Recuerda que las raíces de esto serían x menos 2 y x más 2, ¿no? Correcto, esto vale menos 2,0 y esto de acá es 2,0, pues, ¿no? 2,0. Entonces viene, pero para abajo es negativo. Ah, te invierto. Correcto, te invierto. Y acá otra vuelta, positivo, 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 y me voy, ¿no? Y esto de acá sería la gráfica, esta acá sería la gráfica de x al cuadrado menos 4, ¿no? Si quieres, mira, lo graficamos al ojo. A ver, al ojo, al ojo. Mira, entonces sería, ay, ¿por qué no me acepta a ver, estoy con otro español, creo. Ajá, estaba con otro español. X al cuadrado menos 4, ¿no? Y esa es la gráfica, ¿no? ¿Correcto? Y puedes meter menos 1, por ejemplo, y luego otra vuelta de valor absoluto, control Z, y toda otra vuelta de valor absoluto, y otra vuelta te va a salir Ay, espera tanto que estoy con otro español, otra vuelta. A ver, control Z, control Z, control Z. Esto de acá, y podemos poner otro valor absoluto, y así otra vuelta. Todo lo que era negativo, mira, todo lo que era negativo, mira, Positivo. mira, todo lo que era negativo lo ha convertido en positivo, mira. ¿Está bien? El rojo es la gráfica como valor absoluto, el de acá es la gráfica de lo que estaba debajo, mira. Llega hasta el 2,5, perdón, hasta acá, y desde ahí a partir, el valor absoluto lo invierte para arriba, pues, ¿no? Todo lo que era negativo, lo que está abajo de la gráfica del eje X, lo convierte en positivo y lo invierte, ¿no? Con respecto, hay una rotación con respecto al eje X, ¿no? ¿Sí, ok? Sí. Listo, entonces seguimos, a ver. Entonces, sabiendo todo eso, hay que hallar esto acá. A ver, ayúdame, ¿cómo sería la gráfica de esa función de ahí? Primero se divide entre un medio. Ya, entonces, ya, un medio, multiplicar por afuera y por adentro, espera, me falta eso. Lo voy a dejar acá, lo voy a dejar acá en el PDF para que lo puedas ver más después. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una función y le multiplico por adentro? ¿Sí? Y por afuera, ¿no? Tengo una función f de x, entonces, ¿qué pasa si le multiplico por afuera a una constante, por ejemplo, 3? Afecta el rango. Afecta el rango y además hace que sea más grande, pues, ¿no? Ujú. Hace que sea más grande, pues, ¿no? O hay un estiramiento, pues, ¿no? Correcto, con respecto al... Y afecta el rango, como tú dices, pues, ¿no? Por ejemplo, si tengo una función así, queda chiquitita,
esto es f, entonces f de 3 se va a mantener el dominio, no va a cambiar nada, ¿está bien? Pero se va a volver un poco más grande, ¿sí? Puede ir para abajo un poquito más, ¿no? ¿Está bien? Listo, entonces ese va a ser la función f, o va a ser el efecto geométrico que te da, pues, ¿no? Correcto, entonces tú tienes f de x y le multiplicas por un valor menor que uno, un medio de f de x, lo va a hacer más grande, más pequeño. Pequeño. Correcto, más pequeño. Bueno, entonces tengo mi función f y le multiplico por un factor menor que uno. Entonces lo va a convertir en algo más pequeñito, pues, ¿no? Va a pasar por acá, pues, ¿no? Correcto. El dominio no afecta al dominio. No al dominio, no al Rango. dominio, pero sí al rango, ¿no? Sí al rango. Listo. Y por último, ¿qué pasa si es que le multiplicas por adentro, ¿no? F de x, tengo una función f de x igual a f de 3, por ejemplo. Acá pasa lo opuesto. Si tú tenías, si antes ese 3 lo hacía más grande o más pequeño, acá va a ser más pequeño el dominio. Cuando tú multipliques por un factor mayor que uno, 3 mayor que uno, disminuye el dominio o si no, hay una compresión que también se conoce. Se comprime, pues, ¿no? Se comprime. La función se comprime. Entonces, si tú tienes una función, por ejemplo, desde dos hasta 3 por ejemplo, desde 2 hasta 3 tengo una función así, este es mi f, entonces f de 3x va a ser un poco más pequeño, ¿no? ¿Está bien? Y va a ser entre 3 bueno, va a ser 2 tercios y hasta uno pues, ¿no? Desde ahí hasta ahí va a ir la misma función, pues, ¿no? ¿Correcto? Y va a pasar lo contrario, ¿no? Si tú tienes un f y le multiplicas por un medio, por ejemplo, de x, va a dilatar, ¿no? O va a ser más grande, pues, ¿no? El dominio. Entonces, f de un medio de x va a ser un poco más grande, pues, ¿no? ¿Está bien? 2 por 2 va a ser un poco más grande, ¿no? El dominio. ¿Correcto? ¿Está todo ok? Sí. Listo, a ver, Profesor, si es dígame. multiplicación, es división, y si es división, multiplicación. Sí, podría ser así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto Ya. acá sería desde 4 hasta 6 sería, pues, ¿no? Va a haber un incremento, pues, ¿no? Y esto de acá sería desde 2 tercios hasta uno, pues, ¿no? Y el dominio también se movería, pero 2 tercios es menor que uno, pues, ¿no? Pero se va a hacer más pequeñito, pues, ¿no? La función, ¿no? Se va a comprimir. Eso, lo que sí va a pasar geométricamente es que si hay multiplicación, se comprime, y si hay división, se agranda o se dilata, pues, ¿no? ¿Correcto? Listo, sigamos. Recuérdate, esto es lo más. Sí, en tu caso sí, esto es lo más importante, ¿ah? Cómo crear ondas, cuando hagas física 2 cómo crear ondas, no te olvides de esto, cómo crear ondas que se muevan, ¿no? Con esto de acá vas a hacer. Pero eso es una curiosidad. Entonces dime, a ver, ¿cómo haríamos esto acá entonces? A ver, tengo una función, me dan el dominio de rango, me dan una función f y me dicen que hay una nueva función g de x, que es un medio de f de 1 - 3x. Entonces tengo que hallar esa nueva función. ¿Cómo yo haría? Dime, a ver, ¿qué haría? Se divide entre un medio el rango. Espérate, ¿me das 5 minutitos? Voy al Ya. baño y vuelvo, ¿está bien? Mientras tanto, dale una chequeada. A ver, ahorita vengo en todo caso.
Ok, ideas, ¿cómo iríamos? O sea, este Prim- f tendría que multiplicar, dividir por adentro, por afuera para llegar a esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Primero se divide un medio, de ahí se multiplica, Y a ver, se divide empezamos por entre. el medio, ¿está bien? Correcto, correcto. Bueno, generalmente es bueno empezar por afuera. Vamos a ver, voy a copiar. ¿Cuánto acá? Ay, toca. Lo correcto. Y ya está. Entonces, si multiplico por un número afuera de la función, f, tengo una función f, afecta al rango, ¿no? ¿Sí? Ajá. F de x. Entonces, f de un medio de x, ¿cómo sería? Sería menos un medio, uno Correcto. y cinco medios. Desde menos un medio, esto se achica un poquito más, hasta menos un medio, y la gráfica iría hasta 5 medios, que vendría a ser 2,5, ¿no? Está por acá, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, hay una compresión o se hace más pequeñito y el rango cambia en ese intervalo que tú me dijiste. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces vendría a ser desde menos un medio hasta 5 medios. Y el gráfico en el rango no cambia nada porque solamente hemos afectado al dominio, perdón, al rango, ¿no? Al rango. Ujú, hasta 4, ¿no? Entonces sería un poco más pequeñito y la gráfica sería así. Correcto, incluso podríamos saber este punto que sería sería uno, pues, ¿no? Pasaría por el uno, pues, ¿no? Para la mitad de 2 es 1, pues, ¿no? ¿De todo ok? Sí. Listo, entonces ya tengo f, bueno, un medio de f ya tengo, de x, ¿no? Pero yo quiero llegar a esto acá. Entonces debo multiplicar por algo por adentro, ¿no? O tengo que sumar, ¿no? El primero se multiplica al dominio 3. Se divide en realidad Mm, ya, veamos, a ver. Ya, ¿está bien? Sí, al dominio. entonces, ya, entonces tengo un medio de f de 3, ¿no? Tres x Entonces el dominio, claro, es sería menos 2 tercios, un correcto. tercio y 4 tercios. Menos 2 tercios, claro, entre 3, correcto, y 4 tercios, ¿no? Un tercio. Hasta llega hasta el Un 4, ¿no? tercio. Llega hasta No, el pero 4. le falta ahí el uno. Ah, este acá, Sí. ya, eso estaría en un tercio, correcto, entonces algo así, bueno, ya, sería más pequeño, Menos ¿no? 2 tercios Acá estaba el menos 2 tercios un poquito más pequeño, 4 tercios está por acá y un tercio está por y acá, un pues, ¿no? tercio. Entonces por ahí sería la gráfica. Oye, no hemos alterado así, ¿no? Pan, y pan, ¿no? Sí, este sería el puntito, pues, ¿no? Uno, uno y acá un tercio, ¿no? Y acá menos 2 tercios, acá menos un medio, pues, ¿no? Correcto, y acá 4 tercios, ¿no? Y acá 5 medios. Perfecto, eso puede pasar. Entonces yo tengo un medio, esta es la gráfica, este chiquitito es la gráfica de f de 3x. ¿No? Ya, pero eso, no me piden eso, ¿no? Ahora, Ahora se le suma más uno. ya entonces, recuerda que f de x lo voy a cambiar con f de x más 3, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué significa eso? De que esta x, donde hay x, debo poner x más 3, ¿no? Por ejemplo, si quiero una traslación con respecto al eje y, pues, ¿no? 3 unidades, ¿no? X Entonces, ¿qué valor sería tendría que sumarle o restarle, ¿no? Sería un medio de f de 3x de más tres 4. x
X De más 1. 3x más 1. Más 1, pero eso te va a dar f de 3x más 3, ¿no? Y no es lo que yo quiero, ¿no? ¿Sí? Yo quiero llegar a 1 acá, no a 3. O sea, quiero que afuera Eso, aparezca 1, ¿no? yo le he sumado +1. Es que si le De ahí sumas, le resta, se le he sumado 1 y de ahí le he restado el menos. es que si le sumas 1, sería 3x más 1, y sería f de menos, más 3, perdón, f de menos 3x más 3. Pero eso no te pide, ¿no? No, pero el 3 no lo he sacado. Es que recuerda que para tú trasladar es de esta forma, ¿no? O sea, si el x lo cambias con x más 3. Donde tú veas x, debes poner x más 3, ¿no? Sí. Sí. Entonces primero es el x+1 en vez de dividir entre 3. No, está bien, pero si acá yo le sumo más un tercio, ¿correcto? Ahí sí, f de 3x más un tercio por 3, 1, bueno. Y aparece ese uno que está acá afuera, bueno. Entonces le debería restar, o perdón, le debería sumar un tercio, ¿no? ¿Correcto? Y es válido, como te digo siempre, o sea, esto es prueba y error, es válido también hacer de esta forma, o lo que tú dijiste hace poco, ¿no? Al revés, ¿no? Primero sumarle uno y luego multiplicar por 3, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Recuerda que para trasladar horizontalmente hay que reemplazar por x más algo, ¿no? ¿Está bien? Igual con la diferencia, pero con la rotación con respecto al eje, esto, ¿no? ¿Qué dice esto acá? Que si yo tengo x, donde haya x, debo ponerle menos x para rotar, ¿no? Donde haya x, lo convierto con menos x, ¿no? En la función, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cómo sería entonces la gráfica de f de 3x más un tercio, ¿no? sería -1/3, 4/3 y 7/7. Eh, O, que es 2 tercios, ¿no? Entonces, si recuerda que estamos afectando al dominio, ¿no? sí, Y moverlo y era al revés, pues, ¿no? ¿Dónde está? Toca, toca. Aquí está. Aquí está, aquí está. ¿No? Mira, si era menos 3 era para la derecha. Si era más, era a la izquierda, ¿no? Ya, ¿a dónde debo irme en el caso, en nuestro caso? izquierda, Ya, entonces tengo que irme, ¿cuánto a la izquierda? más de ¿Cuánto? un tercio, Ya, debo irme un tercio a la izquierda, ¿no? Entonces, si estoy en menos 2 tercios, -1/3, menos un tercio, perfecto. ¿Y eso cuánto es? -1/3. Un tercio No, menos un tercio. 1, 2 tercios, 3 tercios, 1. Menos uno. Correcto, ese sería el nuevo dominio. Ya, no afectamos al rango en nada. Menos uno hasta. Y bueno, un tercio menos un tercio, cero, bueno. ¿Sí? Y luego, 4 tercios menos uno, uno, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, entonces, así iría, bueno, por acá. Ahí iría, bueno, así iría por acá, por ahí está el puntito. Por acá está el puntito. Acá es menos un medio. Acá, 5 medios. Pa, y va por acá, ¿no? Hasta acá. Listo. Ahora, yo quiero llegar a f de menos 3x, pero, ¿no? ¿Qué debería hacer? eh, restarle por Multi- menos. Debería f de Sí, x convertirlo con f de menos x, ¿no? Para que haya que una rotación con respecto al eje y, sí, pues, ¿no? Ujú. Entonces, lo reemplazo, pues, ¿no? Entonces sería un medio de f de menos 3, bueno, de 3 por menos x, ¿no? ¿Está bien? Más uno, bueno. ¿no? Correcto. Entonces, este menos x va a ser una traslación con respecto al eje y, pues, ¿no? Entonces, el dominio no va a ser afectado, pero simplemente la gráfica va a ser así, pues, ¿no? Recuerda que hay una rotación así, con respecto al eje y va a haber simetría, ¿no? Entonces va a ser algo así, pues, ¿no? Va a ser algo así. Pam, va a bajar y por acá va y para acá, pues, ¿no? ¿Sí? El rango no cambia y por lo tanto el dominio tampoco cambia. Bueno, en este caso el dominio es simétrico, ¿no? Por eso no cambia, ¿no? Pero si esto fuese menos 2 y este 2, entonces ahí sí cambiaría, pues, ¿no? Si fuese menos 2 y uno, por ejemplo, entonces el rango sería, el nuevo dominio sería de -1 a 2, pues, ¿no? ¿Sí?
Entonces en este Sí. caso no cambia, entonces ya de menos uno. Profesor, pero ahí sí cambia el dominio, porque Ajá, se le resta el menos, pero es lo mismo. este menos hace una rotación con respecto al eje Y, ¿no? Sí, se ¿Sí? invierte. Pero menos uno y uno es simétrico, ¿no? Entonces este Ajá. menos uno se convierte en uno y este uno en menos uno, pues, ¿no? ¿Sí? Sí. Solamente en este caso, al menos, en este caso en particular no cambia. Pero si el dominio fuese, por ejemplo, de menos 3 a uno, entonces, ya, esta acá es mi función Menos f. uno y tres. Correcto. F de menos x, entonces va a ser de menos uno a 3, perfecto. ¿No? Y la gráfica va a ser una rotación, pues, ¿no? Con respecto al eje Y, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Y esto de acá sería la gráfica. Claro, no te olvides de poner siempre 5 medios. Y acá menos un medio. Uno. Uno Menos uno, perdón. y menos un tercio. Acá uno y acá cero, ¿no? Porque acá era un tercio, ¿no? Y le he quitado menos un tercio, ¿no? Un tercio menos un tercio. Me lo ha movido al cero, ¿no? Sí. ¿Correcto? Y ya No, estarían pero el todos. otro. Ah, ya lo puse. Este punto acá, ¿no? Menos un tercio, pa, se va acá, al cero se va, ¿no? Entonces ese punto está en cero, Sí, ¿no? Y como es simétrico con respecto al eje Y, claro, está en el punto cero, cero, no se mueve, pues, ¿no? Ese puntito no se mueve, ¿sí? Y esa sería la gráfica de la función, pues, ¿no? ¿Sí? sí. Listo, entonces, la otra forma, o había otra forma, sería también de la siguiente forma. Mira, sería un medio de f de x, ¿correcto? Eso es dilatar por afuera, luego sería un medio de f de x más uno, o sea, mover primero a la derecha, luego acá por 3x y luego por 3 menos Menos x, uno. o sea, menos x más uno, ¿no? ¿Está bien? O sea, primero por afuera, moverme a la izquierda una unidad, luego dilatar con respecto al eje, o sea, comprimir, mejor dicho, multiplicar por 3 comprime el dominio, pues, ¿no? Lo comprime el O también dominio. se pudo hacer A ver, dime. un medio de f de menos x, de Sí, ahí multiplicarlo por 3 de ahí más uno. no, a ver, menos 3x y más De ahí uno. más uno. Y sería un medio de f F de de menos menos 13 3x, x más más uno. uno. Recuerda que adentro vas a poner, ¿no? No, sería menos x, Sería porque si menos pone el... 3x menos 3, ¿no? No llegaríamos a lo que queremos, ¿no? No, no, no. Le estoy diciendo que el menos va en la x. Y a ver, estamos acá. Estamos acá. Acá. ¿Sí? Menos x, luego por 3 y lo dilata el dominio, luego aquí vamos. Es uno. Por eso, pues, si el f de x lo reemplazamos con f de x más uno, correcto, ¿no? Hay un movimiento de una unidad para la derecha, ¿no? Perdón, para la izquierda, ¿no? Sería Ujú. un medio de f, y donde vea la x, lo debo reemplazar por mi nuevo, ¿no? Por mi nueva traslación, x más uno, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, donde está el x, lo debo reemplazar con lo que está dentro, pues, ¿no? X más uno, pues, ¿no? Entonces este 3 va a ser menos 3x menos 3, pues, ¿no? ¿Correcto? Porque hay una distributiva, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí, cuando tú quieras irte para la izquierda o para la derecha, tienes que reemplazar el x cuanto tú quieras, pero dentro de donde aparezca el x. ¿Está bien? Por eso acá tendrías que quitarle menos un tercio, ¿no? Para que te salga más esto, ¿no? Entonces, si de acá, si tú haces f de x por f de x menos un tercio, si no, menos un tercio, entonces ahí sí vas, bueno, sería f de un medio de 3 menos 3x por un toque menos un tercio. Pero un toque, ¿por qué mi esto está mal? A ver, espérate un toque, mi tableta está llorando. No sé por qué. Yo creo que es esto. A ver, creo que mejoró. Y entonces era un medio de f de menos 3x más uno, bueno, menos 3 con menos un tercio más uno, pues, y llegaría a lo que me piden, bueno, ¿correcto? sí. Listo. Igual con menos x, bueno, ya.
A ver, veamos otro. Ay, vamos a otra función, a ver. Veamos otra función. Ya. ¿Función par, impar hiciste? Sí, O composición de funciones hacemos? Tú me dirás. ¿Composición o función? Esto no nos va a casar el tiempo, pero. ¿Cuál hacemos par, primero? la función Ya, impares. esto siempre viene en un examen, así que. En el examen. En la PC no he visto mucho, pero en el examen siempre viene. Y ahí siempre meten con. ¿Cómo se llama este? Con esas cónicas que hemos visto. Ay, ahí te van a pedir cónicas, sí o sí. A ver, función par. Bueno, es de esta forma, ¿no? Para saber que una función es par, o sea, tienes, por ejemplo, acá una imagen y acá otra imagen, en dos distintas posiciones, tiene que cumplirse de que la imagen de menos x tiene que ser igual a f de x, ¿no? Mira, pues si acá está el x, por acá está el x, no sé, si por acá está el x, por ejemplo, ¿no? El uno. Entonces, f de menos uno también tiene que medir lo mismo, ¿no? ¿Está bien? F de menos uno y f de uno tiene que ser igual, ¿no? Uy, f de uno. Entonces, eso se va a cumplir si tú haces, reemplazas f de menos x igual a f de x, ¿no? Un ejemplo clásico de una función par, por ejemplo, la raíz cuadrada, x al cuadrado, perdón. ¿Qué hacemos con... uy, ¿qué está pasando? Ah, no, no es esto, no es esto. Ya, acá ya, veamos. Ya. Ya, entonces sería que, por ejemplo, ¿no? La función cuadrática, ¿no? X al cuadrado, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿será par? Entonces, si es par, debe cumplirse esto. Que si yo parto de acá, debo llegar acá. Veamos, ¿no? Entonces ya, tengo mi función f de x igual a x al cuadrado. Listo, hasta ahí se cumple. F de menos x lo reemplazo, vendría a ser igual a menos x al cuadrado. Y este menos x al cuadrado, como es un exponente par, sería x igual a x al cuadrado. Pero ¿quién era este de acá? Era f de x, bueno. Entonces f de menos x al cuadrado, perdón, f de menos x es igual a f de x. Ya, entonces. Entonces, si tú quieres saber si una función es impar o par, tienes que basarte en la definición. Para que sea par, debe cumplir esta condición. ¿Está bien? Y sí, par significa que es simétrico con respecto al eje Y. ¿Está bien? Pam, pam. Siempre, ¿no? ¿Está bien? Hay simetría con respecto al eje Y. ¿Qué es una función impar? Es una función que es simétrica, pero ya también con respecto al origen. ¿Eh? Todos los puntos son simétricos con respecto al origen y tiene que cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Está bien? ¿Cuál es una función impar clásica? Por ejemplo, la cúbica, ¿no? Vamos a ver. Que todavía no la ¿ya la han visto? ¿Han visto funciones de exponentes, de mayores exponentes? Polinomios, creo, se le conoce. No, todavía. Ya, entonces, pero me pregunto, ¿esta función será impar? Eje x al cubo, ¿no? Entonces lo reemplazo, pues, ¿no? Menos x al cubo. ¿Correcto? Pero si está elevado a un cubo, este menos sale afuera, Es ¿no? impar. Correcto, ¿no? Menos x al cubo, pero este de acá, solamente esto de acá es f de x, entonces sería igual a menos f de x. Correcto, y si es impar, ¿qué quiere decir? Que hay simetría con respecto al eje, al origen de coordenadas, ¿está bien? O sea que si tu gráfica es así, vamos a suponer que la gráfica es así, ¿no? Todavía no tengo necesidad de graficar, ¿no? Entonces, si pasa esto, pues tiene que pasar esto, ¿no? ¿Para qué? Para que sea simétrico con respecto al eje, al origen de coordenadas, ¿no? Si tu función es así, pues tiene que haber una simetría con respecto al origen, debe pasar lo opuesto, ¿está bien? Con respecto al origen. Y eso es una forma de graficar funciones, ¿no? Aparte, ¿no? Si tú puedes demostrar que es par, entonces tiene que ser simétrica con respecto. Entonces, si tú tienes una función y solamente conoces, por ejemplo, este pedacito de acá, solo conozco este pedazo, entonces para que esta función sea par, tiene que aparecer lo mismo, pero con simetría con respecto al eje Y al otro lado, ¿no? Para que sea impar, debe aparecer o debe cumplirse de que debe ser simétrica con respecto al origen, ¿no? ¿Está bien? Esos puntos son siempre iguales, ¿no? Con respecto al origen.
¿Qué significa eso? Bueno, para que sea que se cumple también en una función impar, muy importante. Por esto, a mí por esto me bajaron un punto, ¿no? En mi examen. Que siempre la imagen en cero es cero, ¿también? Cuando estamos en el valor cero, siempre va a valer cero en una función impar. Siempre una función impar tiene que tener el par ordenado 0,0, ¿está bien? No pasa eso con la función par, por ejemplo, ¿no? Porque puede ir por arriba perfectamente. Pero con una función impar, el punto 00 siempre pertenece a la gráfica, ¿sí? Sí. Listo, entonces veamos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Veamos qué hacemos con eso. A ver, entonces me preguntan esta función. A ver, me dice que de la regla de correspondencia y hago un esbozo de la gráfica de la función que va de los reales a los reales, que cumple las siguientes condiciones. La función f es impar. Listo. Entonces, ¿cómo yo creo a partir de una gráfica una función impar? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, si me dan un pedazo a mí, me dicen, oye, me dan solamente este trozo. Oye, yo quiero que la función f sea par desde, por ejemplo, desde el 1 hasta el 2. Me dicen, ah, ya, yo quiero que f sea par, entonces debe ser simétrica con el respecto al eje y. ¿Cómo haría para que aparezca su parte simétrica? ¿Saben? A mí me dicen, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, a ver, sería menos 4x, por ejemplo, más uno, o claro, más uno. Me dicen, hay la función simétrica de esta parte, ¿no? Esta parte es desde, no sé, desde 0 hasta 1, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces me dan una parte de una parábola y me dicen, a partir de esta parte, hay a la otra parte de la parábola, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Cómo yo haría? Entonces, mira, si de acá hay simetría con respecto al eje Y, ¿qué transformación me daba esa simetría? Dime. Tengo una función y hay simetría con respecto al Y. ¿Cómo a partir de acá llego acá? Dime, a ver. Si es par, Ajá, si es par, a mí, mira, solamente me dan esta parte de la gráfica. ¿Sí? Me dicen, oye, toma esta parte de la gráfica. A partir de esta parte de la gráfica, hay a la otra parte o hay a la parte complementaria para que la función sea par, pues, ¿no? Es lo que me preguntan. ¿Cómo yo hallaría la parte par de esta función? Si es su simétrica, inversa de la función no es será inversa, restarle por menos correcto. F de menos y el X tiene que dominio aparecer. cambia De menos 2a, de -1 a 0. de menos 2a menos uno, ¿no? Ah, ya, ya, de -2 a -1. Listo. Entonces, esta función de acá va a tener su parte para que la función sea par. Claro, bueno, vamos a poner de 1 a 2, por ejemplo, para que se note bien. De 1 a 2 sería por acá y la función iría por acá, iría, ¿no? Está bien. Vamos a suponer que no sabemos, ¿no? Cómo es. Pero si lo multiplico por f de menos x, ahí entonces sería menos x al cuadrado menos 4x más uno, ¿no? Eso vendría a ser f de menos x, vendría a ser igual a x al cuadrado, es un cuadrado, más 4x más uno, ¿no? ¿Y en qué intervalo? Si es de 1 a 2, ¿en qué intervalo debería afectar esta De -1 hasta menos de menos 2. 2 a menos uno, ¿no? Y ahí va a aparecer la otra parte, ¿no? ¿Sí? Mira, veamos, a ver. Lo grafico eso y porque siempre te van a preguntar a partir de un pedazo de la gráfica encontrar la parte que falta, ¿no? Por ejemplo, yo te dije x al cuadrado menos 4x más ¿cuánto? Más uno, creo. Sí, menos 4x más uno, ¿no? Sí, Y lo restringí desde uno hasta 2, ¿no? X hasta 2. hasta 2, ¿no? Entonces, esta no es una función par, pues, ¿no? ¿Correcto? Para que sea par, debe haber una simetría con respecto al eje Y, ¿no? Entonces debería aparecer la otra parte, ¿no? Ah, y hallamos eso, ¿no? Entonces lo reemplazamos a otra etapa, ¿no? X al cuadrado más 4x, ¿no? Más uno, pues, ¿no? ¿Y en dónde lo debemos restringir? -1 y menos Menos 2. 2 al revés, ¿no? Porque menos uno, pues, ¿no? Y ahí sería, y ahí se nota, pues, ¿no? Mira, esta parte es la gráfica que yo tenía, y al llenar dentro de f de x con f de menos x, hay la parte que falta, ¿no? Mira, y esta parte es simétrica con respecto a esa parte, ¿no? Y esta función sí es par. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es simétrica con respecto al eje Y, ¿no? ¿Sí?
Veamos ahora cómo yo hallo a partir de un trozo. O sea, si me dan solamente una partecita, en un problema te van a dar solamente una parte y te van a pedir que sea par la función en general, ¿no? Entonces, a partir de, si te dan una parte, tú puedes hallar la parte que falta, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Ahora, para que sea impar, igual vamos a hacer con lo mismo, ¿no? Entonces, yo tengo la función, este, yo tengo la función x al cuadrado, x al Cuando cuadrado sea impar se pone el cero, ¿no? más uno. Ajá, ¿está bien? Siempre se pone, ¿no? ¿Está bien? Bueno, también se pone el cero, claro, en este caso, ¿por qué? Porque nos piden un dominio de los reales en los reales, ¿no? ¿Está bien? Pero en este Ajá. caso, ¿cómo está el dominio? Solamente es desde -2 hasta uno unión con de 1 a 2, ¿no? Entonces, si me pidiesen una función impar solamente en ese intervalo, de -2, es simétrico también con respecto al eje esto, al eje Y, no necesariamente tendría que aparecer ese, ¿no? ¿Está bien? Ese puntito, ¿no? Porque no es parte del dominio, ¿no? ¿Sí? Solamente cuando te lo pidan, ¿no? ¿Está bien? Y te lo van a pedir No, general. poner esto x igual a cero. Correcto, pero es solamente si es que hay un x igual a cero, pues, ¿no? Si hay x igual a cero, entonces, si x es igual a cero, entonces f de cero debería ser igual a cero, ¿no? ¿Sí? Pero Ah, si cero no pertenece al dominio, entonces no va a haber f, pues, ¿no? ¿Sí? Cuando te lo pidan, tiene que aparecer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tiene que aparecer. en impar nomás se pone, ¿no? Sí, en impar siempre se puede, siempre tiene que aparecer eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tu gráfica, por ejemplo, de esta función de acá, mira, acá no aparece el cero ni acá, ni en acá, ¿está bien? Entonces, cómo deberías poner para que te ponga el puntaje completo? Entonces ya, f de uno va a ser menos raíz de 9 menos x más 3 al cuadrado si actúa en este intervalo. La otra parte que falta, si actúa en este intervalo, va a valer cero cuando x sea igual a cero, porque quiero ser de los reales en los reales, ¿está bien? Porque estamos saltando el cero, entonces ahí tiene que aparecer cero, pues, ¿no? Y la otra regla de correspondencia que es una parábola, x al cuadrado cuando sea menor que 3 y x al cuadrado cuando x sea menor que menos 3 y cuando sea menor que 3, ¿no? ¿Está bien? Mayor que 3, ¿no? ¿Está bien? O sea, en tu regla de correspondencia tiene que aparecer el 0,0, ¿no? ¿Está bien? Porque en ninguno de los lados aparece, pues, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo yo hallo a partir de una gráfica y con eso acabamos? A partir de una función, a partir de una parte de la función, la otra parte. Yo quiero que sea impar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si yo tengo f de x al cuadrado menos 4x más uno, igual te lo voy a restringir en el mismo dominio de menos uno a 2, perdón, de uno a dos. Y la gráfica, vamos a suponer que por el momento es así, ¡pam! De 1 a 2. Entonces, para que yo halle la parte impar de esta función, debe haber una rotación con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje y luego una rotación con respecto al eje X. ¿Está bien? O al revés también, pues, ¿no? Una rotación con respecto al eje X y luego una rotación al eje Y, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que f de menos X era lo que hemos hallado antes, pues, ¿no? X al Menos x cuadrado cuadrado. más 4x más uno, ¿no? Pero para Ujú. allá la función impar por menos por afuera, ¿no? Entonces sería igual a menos x al cuadrado menos 4x más uno. Bueno, esa sería mi parte impar, ¿no? Y como hay una rotación con respecto al eje Y, solamente no va a haber un cambio con respecto bueno, va a haber un cambio con respecto al dominio, pues, ¿no? Si esto era uno y Pero eso 2, no será menos x cuadrado más x, menos uno, ¿no? x4 menos uno. Sí, sí, menos uno, ¿no? Y en el dominio de dónde? -2. Pues no es más 4x. Ya, acá era f de menos x, era menos x al cuadrado menos 4 por menos x, ¿no? Más uno, ¿no? Entonces Sí. sería x al cuadrado menos con menos más, ¿no? ¿Sí? Más uno, ¿no? Es más, porque menos con menos es más, ¿no? Al reemplazar adentro menos x, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí, sí? Y luego para que esto de acá me da una rotación con respecto al eje y esto de acá me da una rotación con respecto al eje x, ¿no? ¿Está bien? Listo, entonces esta de acá sería la parte impar. Veamos, a ver. Veamos, sería menos x al cuadrado menos x al cuadrado x al cuadrado menos 4x menos uno. Bueno, ¿y en dónde estamos restringidos? En el mismo dominio, porque hay una rotación con respecto al eje
el eje Y, pues, ¿no? Y esta sería la parte impar, mira. ¿Está bien? Es simétrica con respecto a la origen, pues, ¿no? ¿Sí? Y va así. Mira, va por acá, por acá, por acá y va por acá, ¿no? Hay una rotación con respecto al eje y luego con respecto al eje X, ¿no? Para allá la parte impar. Entonces, la función, y con eso acabo, ¿sí? La función vendría a ser así, pues, ¿no? Para que sea par, para que sea par, ¿cómo sería su regla de correspondencia, ¿no? ¿Está bien? Es lo que me pregunto, pues, ¿no? Vendría a ser igual a f de x igual a la función x al cuadrado menos 4x más 1 en el dominio de 1 a 2 y x al cuadrado más 4x más 1 en el dominio de menos 1 a 2. Y esta función de acá es par. ¿Está bien? Porque hay simetría con respecto al eje y. ¿Y cómo sería la regla de correspondencia de esta función? Sería f de x igual a la función tal cual me dieron x al cuadrado menos 4x más 1 en el intervalo de 1 a 2 y menos x al cuadrado menos 4x menos 1 en el intervalo de menos 2 a 1, ¿no? Y esta función de acá es impar. ¿Por qué? Porque hay simetría con respecto al origen, ¿no? ¿Correcto? Y así es como tú debes crear. Te van a dar una parte de la gráfica y a partir de esa gráfica tú tienes que hallar la parte que falta, bueno. Y si te piden el dominio de los reales o no reales, no te pides por favor de ponerle. A mí bajar un punto de 4, no poner ese pinche cero. ¿Correcto? Y con eso acabamos en todo caso. ¿Alguna pregunta más? Dime, para acabar.